acá. No, a ver, vamos a checarlo, vamos a verlo. Con anterioridad se comentaba que Dawei había subido de puesto y que Kao Ho-Yun había bajado de puesto. Sí, el mismo ¿Y esos güeyes quiénes son? Ajá, a ver, vamos a seguir escuchando, a lo mejor ahorita dicen. Kai que todos odian en estos momentos. Pero al momento de estar investigando, estuve viendo que realmente Kai nunca se fue y no bajó nada. Kai sigue siendo el productor del proyecto de Genshin. Y Dawei ok. solamente ascendió Kai es el director del proyecto de Genshin. Ok. a puesto ejecutivo. Pero, ¿cómo es esto? Pues bien, esta información que tenemos por aquí se nos comenta que el productor del proyecto de Genshin, Kai, cofundador de MiHoYo, presidente y director ejecutivo, ya no se va a desempeñar como director ejecutivo y director de MiHoYo. Y el puesto de director ejecutivo será reemplazado por Liu Wei, que es Dawei. La fuente está en el sistema de divulgación de información empresarial china, esto que tenemos por aquí en pantalla. Ahora, tenemos esta imagen, ¿es correcto? No, pues sí, pero yo vas a ver chino. Ah, por supuesto que sí, solo que hay algunas cuantas cosas que realmente no tienen Ok. sentido. Como por ejemplo, del 2014 al 2017, Kai fue un productor de Honkai Impact. Cosa que si nos agarramos investigando, el juego de Honkai Impact no salió en el 2014. Salió el 14 de octubre del 2016 en China, para después ser lanzado el 28 de marzo del 2018, de manera global. Entonces, esto quiere llegar a decir que Kai solamente fue productor un año, para después darle la producción a David Yang. Pero de todas formas, en este 2016 y 2017 que estuvo Kai, realmente muchos jugadores de Honkai Impact comentan que las recompensas no eran las mejores. De hecho, hasta se me hace bastante extraño que no haya registro de algún aniversario que haya tenido Honkai Impact. El único registro que tengo del primer aniversario es este que tengo por aquí, donde prácticamente dan skins, dan algunos cuantos cristales y nada más. Y fue en el 2018. Y esto data como el primer aniversario de Honkai Impact. ¿Qué pasó con el aniversario del 2017? Bueno, esto probablemente nos diga que Kai realmente no hace muy bien la producción de los juegos. Porque a partir de que David Yang tomó las riendas de Honkai Impact, realmente le fue bastante bien. Empezó a regalar un montón de cosas, personajes, etc. Ahora, después de que salió Genshin Impact, también Kai, que es el productor de este mismo videojuego, pues ya vemos que tampoco ha tenido muy buenas recompensas. Así que por el momento todos sabemos que Kai Ho-Yun realmente no sabe producir juegos, o tal vez sí lo sabe, pero lo sabe producir de una manera muy bruta. Porque aparte de ser solamente el productor, también es CEO de la misma compañía, y aquí lo dice. Pero por el momento sabemos que tal vez David Yang sería el único que puede ser que cambie todo esto. También hay que ver que si David Yang a lo mejor no quiso agarrar el proyecto de Genshin Impact, y solamente está agarrando los proyectos de Honkai, tal vez no disfruta de Genshin Impact así como disfruta ser Honkai, y decir Entonces que se largue a hacer lo que le gusta y que, o sea, deje este juego. Es que, bueno, honestamente no sé si echarle la culpa a una sola persona. Yo siento que no es culpa de una sola persona, es culpa de la empresa, realmente. O sea, si por ejemplo aquí, ¿cuál es el tema a discutir? Realmente, ¿cuál es el punto? ¿Que este mono es el que hace que no haya recompensas buenas en el juego? Y que el otro güey sí, o lo que tú quieras, ok. Pero sí es, en verdad, yo siento que no es una sola persona. Yo siento que más bien es, pues, debe de haber, obviamente que debe de haber un comité de mercadeo. O sea, hay un staff detrás de las decisiones. No siento que este güey diga, ¿sabes qué? No regales nada, ¿eh? O sea, yo siento que este güey no es, o no sé, pues, o sea, no, pero de lo que sí sé es que no siento que todas las decisiones deban recaer en una sola persona. Aunque el güey sea el director, pues también hay un staff que debe respaldar las decisiones. Ahora, si está confirmado que él es el güey que
así está denegando que se regalen cosas o las temáticas que la gente quiere para el juego y bla, 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 bla. Pero está confirmado que por empleados y demás, voy de acuerdo. Pero yo siento que como que echarle la culpa a una sola persona, siento que no va al caso. Es lo mismo que pasó con el desarrollador de Starfield. El desarrollador, bueno, se metió así como en cosas más personales, como de decir, ¿sabes qué? Yo me siento mal porque le echamos muchas ganas al juego y la verdad es que tenemos mucho estrés y bla 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 y bla 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 bla. Y siento que el punto es que no es que sea la culpa. Él está justificando del porqué y que la gente no entiende el producto como ellos lo habían visto o habían hecho una visión de él, ¿no? Y la gente lo empezó a hatear muy feo, ¿no? Pero siento que lo que no se entiende es que la gente no está buscando, por ejemplo, ¿no? Yo no está buscando excusas, o sea, como por ejemplo yo que cuando he dicho, no, ¿saben qué? Es que yo creo que ya mañana no voy a hacer directo porque ni voy a hacer videos, no voy a hacer por esto, porque me siento mal o bla, bla, bla. A la gente, o sea, seamos honestos, es muy, o sea, obviamente ustedes, a algunos o muchos o los que sea de ustedes, ocupamos a David a lo mejor sí les importa, ¿no? Detrás de que, de apoyar, pon tú, ¿no? De que no, pues descansa o tranquilo, bla, 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 ¿no? Pero la verdad es que a la mayoría de la gente, o sea, fuera de la gente que realmente le importa, no le importa. Lo único que le importa es entretenerse, le importa el producto, le importan los resultados. Y la verdad es que, por ejemplo, del Starfield, de aquí, yo creo que a la gente no le importa quién es. Lo que importa es que el juego sea bueno. Si un juego, lo que dije hace rato, ¿no? Si un juego es bueno, la gente lo va a comprar. Ahora, que ahorita, por ejemplo, Star Rail, pues obviamente, perdón, Genshin es gratis, ¿no? La gente, ¿cómo lo compra? Con microtransacciones. Que si cayeron las microtransacciones, ¿sale? Es que la gente ya no lo está comprando. ¿Por qué? Porque el juego ya no es bueno, ¿vale? Eso es lo malo, que tienes que mantenerte vigente en este tipo de juegos de servicio, ¿vale? Juegos de servicio, tienes que mantenerte vigente porque tú no estás vendiendo tu juego desde un principio. Entonces, si no te mantienes vigente, la gente ya no te va a comprar tu juego. Y ese es el problema. Que si están teniendo problemas ahorita, entonces tu juego ya no es bueno. Pero no es porque no, esencialmente desde el principio no fuera bueno, sino que ya no es bueno a las necesidades que se han transformado durante estos 3 años. Porque estos 3 años, las necesidades del cliente ya son diferentes a las necesidades que tenía el cliente hace 3 años cuando comenzó el juego. ¿Sí me entiendes? ¿Cuál es la necesidad? La necesidad de sentirte con fanservice. O sea, me estás regalando esto, me regalas aquello. ¿Por qué? Porque veo que otros juegos están regalando cosas y en mi juego no. Y ya llevo 3 años. ¿Y cómo es posible? ¿Sí me entiendes? Siento que aquí más bien yo siento que el problema no es que no suelten unidades gratis, sino que la gente no se quejaría, ¿sale? Si el juego tuviera más dinámicas divertidas, pienso yo. O sea, sería suficiente. Era suficiente con el juego antes. Porque hasta ahorita la gente reclama estas recompensas. Porque ya no es suficiente. Es así de fácil. Esas personas que se están quejando ahorita, ya no es suficiente. Ya no es suficiente el contenido que hay. Ya no es suficiente porque el juego ya se está quedando atrás, por así decirlo. Y hay otros juegos que ofrecen más. Y por eso la gente empieza a ver ahora sí que el pan ajeno y se les antoja. Ya no es suficiente lo que hay en el juego como para olvidar que nos regalan unidades de 5 estrellas. Eso es la verdad, no es ninguna mentira.
Es la verdad. ¿Sale? Entonces, siento que como que caer en echarle la culpa a una sola persona, siento que no. Y voy a decirlo por qué. Por eso es que yo opino, ¿sale? A menos que haya pruebas, ahorita es lo que quiero ver en el video. Si hay pruebas de que esta persona dijo, no, ¿sabes qué? Es que no vamos a soltar unidades. Es el director el que tomó la decisión de no meter unidades de 5 estrellas gratis. ¿Sale? O sea, a menos que no haya pruebas, yo siento que esto está mal. Por ejemplo, esto que está haciendo este chavo, de decir, es que este director no sabe hacer esto. ¿En base a qué me estás diciendo esto? ¿Sí me entiendes? ¿En base a qué pruebas me estás diciendo que esta persona no sabe producir juegos, como lo acaba de decir? No veo evidencia. No veo pruebas, no veo ejemplos. A lo mejor ahorita lo hace, por eso hay que seguir viendo el video. Pero siento que sin un ejemplo, sin pruebas, siento que este tipo de conductas hacen y promueven el acoso contra una persona. Y eso es peligroso, porque tú echas a andar. Yo, por ejemplo, cuando digo, es que pinche AES, ¿sí me entiendes? Con Fire Emblem Heroes. Pinche AES no piensa que esto, o sea, estoy hablando de una compañía. Pero cuando hay gente así, que empieza a señalar una persona en específico de una empresa, pienso que está mal. ¿Por qué? Porque incita el odio a esta persona. Incita el odio a una sola persona y le da la culpa a una sola persona, no a la empresa. ¿Sale? Porque ahí no dice Star Rail o Genshin Impact de Kai Haoyu. No. Ahí dice Genshin Impact de MiHoYo o Hoyoverse o no sé, ¿sale? Los que lo publican. Entonces yo siento que ahí esa es la bronca. La bronca aquí es esto. En fin. En fin, es lo que pienso yo. Y pues vamos a ver. Genshin, Luben. Genshin. Muy bien, sigamos viendo. Probablemente sea imposible, porque ya tendría un total de 3 juegos a su mando. Pero bien, probablemente digas, ok, pero esto solamente Sí, siento, ajá, a ver. es quejarse ya. No, la verdad es que no es quejarse ya. Son críticas que hacen hacia la empresa de Hoyoverse. Y también... ¿Quién hace esas críticas y con qué pruebas y fundamentos? A ver, escuchemos. Es que no podemos aventar que alguien o... Güey, si no son leaks, si no son filtraciones de cine, como, va a salir Andrew Garfield en Spider-Man No Way Home, ¿se acuerdan? Por eso dije, son filtraciones, son rumores, pero aquí no se menciona rumores. Esto más bien es chisme, güey. al juego de Genshin Impact. Y no lo digo yo, también lo dicen los chinos. Todos estos son críticas, como ves aquí. Lo dicen todos los chinos. Ok. Ok, vamos a generalizar. Instalando el juego realmente es brutal. Bueno, obviamente que se puede generalizar y ver el hate y comentarios de las redes sociales, supongo, chinas, ¿no? Supongo que él generaliza de esta manera. Supongo que no son todos los chinos, ¿sale? Pero sí, supongo que para caer, según el rumor que vimos de ahí, porque estoy diciendo que esto es rumor, esto no es un dato, de que cayeron las ventas de Genshin un 70%, pues digo, ¿no? Lo que está pasando, esto no es un juego así como decir, ok, vamos a hacer esto y ya, no. Realmente están haciendo protesta a más no poder. Ese es un portal de Tieba en Baidu, donde prácticamente la gente china empieza a decir sus desconformidades. También podemos ver imágenes por aquí que realmente están decayendo los números a más no poder, como ves en esta pequeña imagen que ves por aquí. A ver, están cayendo los números a más no poder, güey. Ok.
Ok, bueno, supongo que nos va a explicar por qué, ¿no? Porque yo no entiendo nada de lo que dice ahí, nada más veo 959.7 y 936.8. ¿Qué es eso? O sea, a ver, ¿nos podrías ilustrar? ¿Cómo se llama este señor? Ahorita le vamos a comentar, ¿eh? Rankaisi. Vamos a comentarle, Rankaisi. Verán que antes que nada, vamos a darle like. Porque yo a todos los videos que obviamente visito, les doy like. Ahorita le vamos a comentar terminando de ver el video. Y se los voy a poner ahí en los comentarios, ¿sale? Para que vayan y lo apoyen. Y la gente... ¿Nos podría ilustrar, señor... ¿Cómo dijimos? Señor Raikasi, ¿cómo es que están cayendo los números a más no poder? Porque yo no entiendo una imagen que esté en Japoshido. Digo, estamos hablando en español... Supongo que nos va a traducir, ¿no? A ver, vamos a escucharlo. También podemos ver imágenes por aquí que realmente están decayendo los números a más no poder, como ven. Ok, están cayendo los números. Pero ¿qué números? ¿Sí me entienden? A mí todo esto me huele a... no sé. Dice el Yordo, le dieron un follow como 4 millones en un día. Dice, ok. Mira, mi audiencia ya me está diciendo. Me está diciendo Antonio que en TikTok, Genshin en China, 2 millones de seguidores los dejaron de seguir. No mames, es mucha gente, güey. Oye, güey, en Smite, hay 12,000 personas jugando en PC. Y acá estos pros en 2 millones de seguidores en TikTok. Y dice el Yordo que un follow 4 millones en un día. ¿En dónde, Yordo? ¿En TikTok, supongo? O en ¿cómo se llama? ¿En Twitter? Ahora X. No manches. Oye, no, sí son un buen, güey. Oye, tenemos que ver eso de los unfollows, ¿eh? Tenemos que verlo. Pero bueno, yo aquí no veo... los millones, no veo los unfollow, no veo, o sea, no sé qué es esto, güey. Esta imagen no sé qué es. ¿Vale? Lástima que no me esté explicando este señor, ¿eh? Pero le está faltando información. Saludos al amigo Rankaisi. Yo te quiero mucho, un abrazo, viejo, pero sí falta un poquito de explicación de qué es esto, que no entiendo. ¿Vale? En esta pequeña imagen que ves por aquí, la gente está disgustada en China por lo que está haciendo Genshin Impact. Podemos ver que Genshin está contratando bots zombies para poder meter seguidores. ¿Y cómo se...? Ok. Esto, nada más fíjate en el usuario. Los usuarios son los mismos. Billy y algún número. Billy y algún número. Y es así como está quedando Genshin Impact. Realmente se lo están comiendo allá. Y Genshin lo que está tratando de hacer es obviamente comprar estos zombies. ¿Para qué? Para que obviamente no bajen sus números. He leído algunos cuantos... Mira, eso de, por ejemplo, de que está contratando bots, honestamente, siento que puede ser parte de una campaña también. De gente que se dedique a desprestigiar también. Porque esto, honestamente, siento que sí, es parte de una ola de descontento tal vez de los usuarios. Por lo que ya les había dicho, que se me hace muy, perdón la palabra, lo voy a decir con toda... Esto es una plática segura, tranquilo, no estoy atacando a nadie ni a nadie. A nada ni a nadie. Pero honestamente se me hace una estupidez. ¿Por qué? Y lo vuelvo a repetir porque digo, güey, o sea, llevas 3... ¿Cuánto lleva Genshin? ¿3 años? Ok, el juego tiene 3 años vivo. Esos 3 años, ok, el juego es lo mismo. No regalan nada de 5 estrellas. Los R's están nefastos, güey. Es como si... Está peor que el juego de Orumaito, güey, que jugaba. Pinches R estaban bien puercos de obtener y estaba, de hecho creo que estaba hasta más fácil, creo, el de Oromaito, y estaba bien puerco, imagínate. En fin, esto no es una sorpresa, a mí por eso no me gustó el juego, ¿sale? A muchos les gustó porque es un Breath of the Wild gratis, perfecto, jueguenlo, disfrútenlo, chido, ¿no? Pero ya sabes de qué va el juego y por qué te sorprende, eso es lo que digo, es una estupidez porque... 3 años después de hacer lo mismo, de jugar lo mismo,
de saber que la empresa es lo mismo, que no regala nada, ¿por qué ahorita te estás quejando, güey? O sea, ¿por qué no te quejaste desde el principio? O sea, es que se me hace insólito, güey. Se me hace insólito que la gente se queje. Se me hace insólito que la gente se queje. No lo puedo creer, de verdad. De verdad, yo no lo puedo creer. Y seguramente esto es parte de una ola de desprestigio. Porque seguramente, o sea, sabotaje corporativo yo creo que sí existe. Y eso de los bots, pon tú, a lo mejor sí, Genshin está haciendo esto. Pero dice él, ¿cómo lo sé? O sea, es información al aire, no hay evidencia. Si tú pones Billy 1, Billy 2, Billy 3, lo que decía, a lo mejor son los mismos fans del juego que no quieren que se caiga el juego y hacen eso. A lo mejor ni siquiera es la empresa, ¿sale? No digo que no estoy defendiendo a Genshin tampoco, pero digo, también, o sea, a mí se me hace muy factible que haya fans del juego que digan, no voy a dejar caer mi juego y voy a hacer bots para seguir a la cuenta oficial de Genshin y no se me caiga mi juego, ¿no? O a lo mejor también hay gente que quiere sacar jugo de las noticias, dice, pues aquí nos vamos a agarrar con la caída de Genshin, ¿no? Y agarran y reportean lo que tú quieras, medios, ¿no? Los medios agarran, voy a hacer multicuentas, lo seguimos y decimos que estos son bots. No creo que la gente no haga eso. De hecho, eso es lo que yo siento que está pasando. Que hay gente que quiere ahorita hundir a Genshin y agarra y hace eso de los bots, según, o sea, y lo siguen y dicen, mira el Billy 1, mira el Billy 2. Yo creo que sí hay gente que podría llegar a hacer eso, ¿eh? Pero honestamente, digo, con todo el respeto del mundo a mi querido y muy estimado Rankaisi, siento que es mucha información al aire, ¿sale? No veo evidencias. Siento que es información al aire. O sea, si hacemos un video, hay que hablar sobre... Yo, como lo estoy diciendo ahorita, yo supongo, ¿sale? Yo siento, ¿vale? A mi parecer, mi opinión. No, esto es lo que está pasando. No, güey. No lo entiendo. Ajá, y lo que dice Piditis, en 2020 se quejaron de un personaje, después también en el 2021, en el primer aniversario. Es que es cierto, o sea, la gente, Piditis, nunca la vas a tener contenta. O sea, eso es cierto. Yo aquí que estoy, que no manejamos tanta gente, puedo decir, puedo tener contento un día a un sector de los usuarios que nos están viendo y ese mismo día otros están descontentos con lo que subimos, con lo que hacemos en directo. Otro día ese sector descontento se contenta y el otro está triste. O sea, nunca te das abasto, nunca vas a poder tener contentos a nadie. Ahora imagínate Genshin, ¿no? Siento que es eso, pero también ya es una cultura. Ahora ya es una cultura de que ya nada les calienta. O sea, de que ya no salen al sol. Y yo me incluyo, después de la pandemia me empecé a acostumbrar a ya casi no salir. Me incluyo ahorita. Y vean de repente cómo me agarró lo del Pokémon Unite. Me puse muy flamer. Honestamente sí empecé a tener ya problemas, ¿sí? Que nunca en mi vida había tenido. Bueno, o quién sabe, ¿verdad? Pero honestamente siento que estos chavos que se quejan de todo y que nada les embona y que nada les calienta, es porque les hace falta tocar pasto, literal. Es eso, güey. Güey, salte, Por eso les digo, pero, o sea, está bien jugar, pero no todo el pinche día, güey. Sal, ve a natación, ve a caminar, ve a correr, consíguete un elfo, consíguete una elfa, gansea la manguera, no sé, bros. Sale, hazte DJ. Junet. O sea, no sé, bro. Haz lo que quieras, pero toca pasto, viejo. Sí, no. De aquí para arriba, Rirolcos, dice el Yordo.
Sí, no, o sea, toda esta gente no les calienta ni el sol, bros, la neta. ¿Qué onda, Cindy Claus? ¿Qué pasa? Dice. Dice Cindy, buenas noches. De nuevo tuve éxito nulo. ¿Cómo? ¿Con qué, Cindy? Platícanos, ¿todo bien? Hasta mañana. ¿Cómo, feliz? ¿Todo bien, Cindy? Platícanos. Siempre se han quejado. Sí, sí, me imagino, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, me quejo de que el contenido de Heroes, honestamente, ya es aburrido, a mi parecer. Ya es por eso yo dejé de hacer mainstream Heroes. Porque se me hace aburrido. A mí se me hace aburrido. Punto. Y yo soy más grande que ustedes, bros. Digo, no sé ustedes si realmente les hype lo que ahorita está pasando en Heroes. O sea, digo, por más que a lo mejor Junaka gane el CYL, o que lleguen Junaka Winter, o un nuevo personaje, de ahí en fuera no me hypea ya el juego, honestamente. No sé ustedes. ¿Sale? Es lo mismo que he dicho. Heroes ya no me hypea. O sea, el contenido es lo mismo siempre. Y pues me quejo pocas veces. Ahorita, por ejemplo, me estoy quejando. Pero por eso es que yo ya no lo juego tanto. Pero sí, o sea, el juego me gusta, pero ya no me hypea. ¿Sale? Pero no estoy ahí, pues vamos a hacerle boicot a Heroes. O escribiéndole ahí en Twitter o lo que sea. Pinche juego caca. O así. No, realmente no. Ajá, y en 2 meses dirán, ¿se acuerdan cuando funaron a Genshin? Sí, sí, sí. Siento que esto pasará vuelta a la página. Así pasó varias veces de Genshin. Tenía 3 de calificación. Ahorita a ver si podemos checar números y cosas así, ¿sale? A ver, vamos a terminar de ver a este señor. Digo, honestamente, veo que no tiene una audiencia pequeña. Y tiene 34,000 visualizaciones. Este Preu tiene 80,000 suscriptores. Sí está choncho este Preu, ¿no? Pero la verdad, ajá. Pero es que, mira, esto que dice aquí le voy a dar like. Estos chismes están mejores que los de la preservadora de nubes. No sé quién es esa, pero esto que está diciendo este mono resume todo lo que acabo de decir. Honestamente, puro chisme. O sea, no veo información respaldada. No veo información concreta. Son puros chismes. ¿Vale? Pero pero honestamente nos está pasando el chisme de Japolandia o Chinalandia, ¿sale? Ok, está bien. China, y realmente lo que dicen es que se sienten fatales porque es una fecha muy importante para ellos y les dieron una recompensa así como sin nada. No dieron una recompensa como en Star Rail. Eso es lo que dicen. ¿El Star Rail? Y le están den y den con Star Rail porque es un juego que realmente todos disfrutan. Y para serte sincero, tiene... Oye, Piditis, ¿y tú sigues jugando Star Rail? Claro, ahorita lo vemos, Cindy. Toda la información que tengan, pásenmela, no tengo ningún problema. Lo revisamos. Y si no lo entiendo, ustedes me lo explican, ¿sale? Sí, porque yo no juego, ¿sale? Sale. Tiene muy buenos números. ¿Y cómo sé esto de que tiene muy buenos números si prácticamente, según nadie lo juega? Mira nada más, estos son las ventas de octubre y noviembre. Realmente es uno de los mejores gachas que están hasta el día de hoy. No manches, ¿ni qué? Vendió 34 millones, ¿ni qué? ¡Ay, cabrón! ¿Ven cómo funciona el ganseo del ganso? El gansodáctilo. No manches, ni qué. Aquí qué bueno que... ¡Vaya! Esto es lo que yo quiero ver. Quiero ver números. Ni qué 34 millones vendió. No me chingues. O sea, el ganso vende, bro. Aunque el juego
aunque más bien el marketing del juego sea malo, porque la verdad, el marketing del juego es malo. Eso de que no te dejen streamear ni qué, es un mal marketing. ¿Quién no deja streamear su juego, güey? ¿Quién le pone copyright? Ni qué, mal hecho ni qué. Por eso ya no lo vamos a jugar. Pero 34 millones ni qué, cabrón. Oye, el Dokkan 18 millones, todavía vende, fíjate. Y el Dokkan ya es un juego bastante viejo, viejos. El Dokkan, bueno, estamos hablando de octubre, noviembre del año pasado. Fate Grand Order, 25 millones, todavía vende, Dragon Ball Legends, honestamente, mal juego. A mí no me gusta. Arknights, Hatsune Miku, vende un buen el Hatsune Miku. 19. Para ser de rítmico, fuchi. A ver, otro que me interese, Blue Archive, One Piece, no, Heaven's Burns, Arknights, ok. Puzzle and Dragons. ¿Y dónde está Fire Emblem Heroes? F, ¿no? Bueno, Honkai Star Rail, 65 millones el Star Rail. ¡Ah, cabrón! Puzzle and Dragons, 31 millones. No, hombre, qué cantidades. Ahora vamos a ver Genshin. Estaba hypeando el Genshin. 40 más 54, 94, 93 millones de Genshin. No, hombre. No, pues sí se está cayendo, ¿no? Es global. Sí, es global. No, hombre. No, sí se está cayendo Genshin. Con 93 millones yo creo ya no les alcanza, güey. ¿Qué onda? Yo nada más yo quiero solamente, fíjate, yo quisiera ahorita el 0.00069% del máximo poder de Genshin en este momento, ¿no? Ay, no mames. Son brutales los gachas de Genshin y Honkai Star Rail, a comparación de Honkai Impact, que solamente... Honkai Impact solo ha hecho 1.200.000. Te hace 700. Oye, ¿y dónde está Fire Emblem? F, güey. Oigan, chavos, me habían dicho que según Fire Emblem vendía y que la... A ver, ¿dónde está, pues? ¿Alguien tiene esta página? Yo no veo claro, ¿eh? Yo no veo claro con Fire Emblem Heroes. Me había dicho, creo, Silver, ¿no? Que sí vendía chido, ¿no? $1,000. También aparte de esto hay como una estilo pelea que realmente no puedo llegar a decir si es pelea o no, por motivos de que existe una información, según que los chinos dicen que acá de la parte de este lado del mundo nos dan muy buenas recompensas, lo que a mí me dio muchísima risa. Ah, lo que están diciendo, ¿no? Que según lo que decía Piditis, que según acá sí nos dan buenas recompensas y allá no, y viceversa, ¿no? Eso, por motivos de que pues son las mismas recompensas, ¿no? Si a nosotros nos dan 10 deseos, a ellos también. Si a ellos les dan 10 deseos, a nosotros también. Y hay veces que hay recompensas exclusivas en China por comprar algunas cuantas cosas. Y probablemente piensen que esto lo van a dar solamente en China. Nuevamente veo datos así como que al aire, como de... Allá luego dan cosas que solamente son para China. ¿Qué cosas? Un ejemplo, necesito ver un ejemplo. No ejemplifica, no veo información, no veo pruebas. Eso no me gusta. Esto no, este tipo de... Bueno, digo... En fin, ok. No me gusta mucho cuando no hay suficiente planteamiento de las cosas. Falta contexto, faltan pruebas. Las recompensas que están luchando por ellas los chinos. La verdad, no sabré decirte si esto sea así o no. Pero cuéntame, ¿qué te parece todo esto? Realmente a mí me parece algo increíblemente brutal, que puede ser que a largo plazo funcione, y esperemos que los chinos hagan funcionar eso, porque son los únicos que pueden hacer mover este tipo de cosas. Ahí está lo que pasó con Song Lee. Yo lo único que puedo llegar a decir es que así que... En conclusión, vas a caer, Kai. Ok. Bueno, pues ahí está el video. Perdón, pero
no me gustan mucho los videos de chismes. Me gustan más los videos de información, más de... Pues sí, o sea, que informen los videos, no tan así como de... Si va a ser de opinión, chido, ok. Pero vamos a ver información, como esa tabla que vienen las posiciones, las ganancias, los números. Eso es lo que a mí me gusta. Pero la verdad el chavo como que sí le falta fundamentar su plática, su información. Ahora, vámonos a este otro link. Dice: procede a echar leña al fuego, dice Keitaro, no sé quién es. En una de las alfas del juego estaba planeado que hubiesen personajes obtenibles en una tienda free to play. Ah, sí. Personajes, armas y constelaciones. Si golpea fuerte, subo otras cosas e info. No mames. Pues es que sí, perro. Es como en Fire Emblem Heroes. ¿Estás de acuerdo? O sea, digo, esa parte sí se me hace positiva de Heroes. Que si, ok, tienes gente que no puede que no puede ahorrar porque es bien momazo como yo. Que yo no puedo ahorrar orbes porque nada más veo que tengo 200 o 300 y ya se me quema el ganso por invocar, güey. O que salió tal pinche personaje o tal habilidad, ahí voy de menso, ¿no? O sea, tienes gente así que le gusta sufrir, le gusta la mala vida. Y luego, que es gente que no puede ser tan pay to win como para pagar unas orbes para hacer un personaje más 10. Entonces voy a incluir un sistema en donde te voy a dar unidades, pues no top tier y no armadas. Ejemplo, Fire Emblem Heroes, griales heroicos, ¿vale? En donde puedes gansear una moneda free to play y llegar a obtener el máximo potencial de esos personajes, ¿vale? Entonces, eso sí lo han hecho. Eso sería la traducción en Genshin, ¿vale? Los griales heroicos en Genshin, esto que estamos viendo ahorita, lo que está diciendo Keitaro, ¿sale? Entonces, sí estoy de acuerdo que, por ejemplo, digo, yo no juego, perdón, o sea, no puedo dar tampoco mi opinión tan acertada, siento yo, porque esto, por lo que está diciendo este chavo, Keitaro, el 21 de enero del 2024, que tiene 143,000 reproducciones. Chinga, el 20. Sí, ayer puso este post. Por lo que está diciendo este chavo es que no existe, ¿no? Por lo que estoy entendiendo, no existe este sistema, pero que sí se veía en la beta que iba a existir. En fin. Dice, también puede ser que se usase como placeholder para la interfaz actual, donde se pueden comprar a Bennett, Keia, entre otros personajes actualmente. Como dato adicional, el equipo de desarrollo original de Genshin era el Honkai Team. Muchas de las mecánicas originales, como los combates más estilo como el elemento dendro de hoy, cinemáticas como la del gacha, hechas por Houjo Anime, y las mecánicas SP de armas y personajes farmeables eran las mecánicas nuevas de Honkai en su momento y las querían implementar en Genshin. Por como 8 meses Honkai estuvo medio abandonado con eventos y de reruns eventos por lo mismo, pero en algún momento Hoyoverse pega el volantazo y regresa Honkai Team a Honkai y empieza a meter personal nuevo en Genshin. De ahí es que se eliminan esas mecánicas de su hermano, incluida la existencia de Kate. O sea, esto refuerza, esta historia refuerza un poquito lo que estaba diciendo el chavo del video anterior, que precisamente están diciendo que el equipo Honkai sí consentía al juego, ¿no? Sí lo consentía. Pero el nuevo personal, bajo la nueva dirección, supongo, del que le quiere echar la culpa, pues no. O sea, dijeron, no, este juego viene con todo y pues como que aquí no vamos a dar nada para que se les quite, ¿no? ¿Qué dice? ¿Por qué dice que Fortnite capítulo 5 tendencia? A ver. Raiden de Metal Gear estaría llegando próximamente a la isla de Fortnite. ¡Ay, güey! Mira esa skin. Mira esa skin. ¡Ay, güey!
Uy, pues ya no estamos viendo nada de Star Red, de Genshin. No, pues entonces me retiro. No, espérese. Vamos a seguir viendo. Ok, entonces ya vimos eso. Y pues ya, vuela alto Genshin. Y Luven. A ver, ¿dónde está este otro? Ah, aquí está. Gracias, Cindy, por lo de la página. Muchísimas gracias, Cindy. Qué buena. Qué buen copiloto, ¿eh? A ver, dice Cindy que ¿mandaste un link antes, Cindy? Sí, ¿qué crees? Que sí puedo ver los links que me manden en YouTube. Sí los puedo ver, Cindy. Mira, sí me llegó. Lo abrí ahorita desde YouTube y sí me dejó. ¿Vale? Bueno, ahí lo dejo. La nueva skin de Fortnite. Muy bien. ¿Dónde está Luven? Luven, no estamos hablando mal de Genshin. Yo ya dije mi posición, que mi posición realmente es neutra. Y que de hecho yo siento que los que están haciendo todo este desbarajuste están exagerando. O sea que pura generación de cristal, Luven. La verdad. Pero honestamente siento que es... O sea, entonces... ¿Qué juego en qué estaban jugando? ¿Sí me entienden? ¿Qué estaban jugando? Esa es mi opinión. ¿Para qué lloran? Sí, ya saben a lo que iban, ¿no? O sea, oye, de veras, ¿y el gacha de los Jujutsu, Cindy? ¡Ash! Oye, ¿cómo lo busco? Search. A ver, vamos a buscar a Fire Emblem. Fire Emblem Heroes. Aquí está el revenue. 5... ¡Ay, cabrón! ¿En serio? ¿4 millones? No le va mal, la verdad, ¿eh? Mira, aquí está, noviembre, 15 millones. ¿Por qué? Dice noviembre, diciembre. Combinado, 4 millones, 5 millones. No, pues sí vende, ¿no? Sí, mira, aquí está. Ah, y las revisiones. Ok. No, pues sí vende. O sea, bueno, digo, no como Star Rail, que vende 93 millones en un mes. Ah, no, en 2 meses vende 93 millones. Bueno, Heroes vende 10 millones, si tú quieres. O sea, vende el 10% de Genshin. ¡Wow! Pero yo siento que Genshin se lo merece. Porque honestamente, es lo que había dicho. Heroes, yo no sé cómo es que tienen... Perdón, yo te quiero mucho. Empecé con tu juego y siempre le voy a tener mucho cariño. Pero yo no entiendo cómo es que dicen... Es que cada vez que preparamos un nuevo personaje nos tardamos como 2 a 3 meses para desarrollar un nuevo banner. Güey, 3 meses por un banner. Güey, eso no es nada a comparación de cuando Genshin tiene que sacar una nueva porción del mapa, güey. Yo me imagino. Nuevos personajes, güey. Ahí es en 3D. Los personajes son en 3D. Aparte el arte. O sea, aparte las ilustraciones. La voz. Las animaciones 3D. El modelado. Todo eso. Los efectos animados que hacen los personajes. El balanceo. Bueno, eso ya sale. O sea, no se puede comparar, güey. O sea, es que yo no entiendo por qué tantos meses Hero se queja de que es que no, ¿cómo que no, perro? O sea, no puedes sacar un nuevo modo, güey, no manches. Yo es por eso, o sea, no traigo coraje, pero sí digo, no chingues, Heroes. Ve a Genshin, o sea, por eso es que Genshin, o sea, Heroes vende sus 10 milloncitos de dólares por bimestre. Sale, no está nada mal. Yo quisiera también el 0.0069% de su máximo poder, ¿no? Pero si nos vamos a Genshin, por eso es que Genshin vende 10 veces más. Porque el producto que vende es de mayor calidad. ¿Sale? Entonces
de ver en la esquina superior derecha te sale, ok, en Explore Revenue. Gracias, Cindy. Explore Revenue. Ven, hombre, esto sí es fan service. Gracias, Cindy. Qué increíble, ¿eh? A ver, vamos a ver. Aquí, noviembre de 2023, diciembre de 2023. Genshin Impact sale con 53. Ay, güey, sí cayó bastante, güey. A ver, hay que ver los números antes de eso. Sale. Vamos a ver los números antes, ¿sale? Muy bien, vamos a empezar con el año. ¿Ok? En diciembre del 2022, sale hace 2 años. 68,000 y luego 63,000. ¿Bajo? Ok. Luego subió 63, subió a 67 millones. Supongo que es cuando cae un nuevo banner, ¿no? En junio y febrero. Luego marzo, 76 millones en el 2023. Ah, no, aquí está. 67 millones y 47 millones. Genshin. Estoy hablando de Genshin. Luego cayó a primer lugar. No, pero cayó en cuanto a... Ah, ok. Uma Musume, 76 millones. Por eso subió al primer lugar de ese mes, en marzo. Pero Genshin está en 67 millones, 47 millones. Luego Genshin, 47 millones, 48 millones. Ha bajado 20 millones, más o menos las ganancias, 15. ¿Sale? No es tanto, pero siguen siendo muchos millones. ¿Estás de acuerdo? Después, Star Rail, güey, en mayo, en mi cumpleaños, 81 millones de ganancia, güey. Luego Genshin, cuando Star Rail sube, Genshin baja a 34 millones. Vale, ¿esto por qué pudo haber sucedido? Supongo porque Star Rail ahorita, pues, la verdad, lo está haciendo bien. Star Rail lo está haciendo bien. Y pues como venimos de la misma casa, la misma productora, mucha gente que juega Star Rail, que juega Genshin, pues en ese momento si hay un nuevo contenido en Star Rail, pues se pasa a Star Rail y deja un poquito Genshin. Siento que no va más allá de eso. Después de eso, Genshin baja 32 millones, se mantiene bajo a comparación de lo que venía ganando, la mitad. Vale, seguimos viendo. Star Rail se sigue posicionando 81 millones, 58 millones, o sea, bastante alto. Star Rail sigue siendo primer lugar, 58 millones, 41 millones. Genshin 32 y 32, o sea, se mantiene. Luego Genshin cae a tercer lugar, no hombre. Pero siguen 32 millones. Bastante sólido a mi parecer. A lo mejor esto nada más es de los pases, ¿no? No sé, porque se ve como que muy continuo, muy estático el número, ¿no? Star Rail, Fate Grand Order sube a primer lugar. Bueno, y Star Rail pues se mantiene. Después agosto-septiembre, Genshin sube de 32 a 39 millones. O sea, ahí vamos subiendo. Star Rail sube también, 40 millones. Después Star Rail sube a 45 millones. Genshin 39 se mantiene fuerte. Genshin sube en octubre, noviembre, en 39 a 53 millones. ¿Sale? Y para diciembre de 53 tiene una caída bastante fuerte a 31. Que ha sido lo más bajo, creo, que ha tenido de ventas hasta este momento Genshin. Eso es lo menos que ha vendido este año, en diciembre. Pero ¿por cuánto? Se había mantenido en algunos momentos del año en 32 millones. Realmente no es mucho, pero si tomamos en cuenta que diciembre es un mes fuerte por las fechas, ahora sí, por las festividades, y tomamos en cuenta que el 2022 vendió 68 millones y nos vamos a el siguiente año, que es 2023, y es 31, menos de la mitad. O sea, sí hay un decaimiento en las ventas del juego. Y de hecho no nada más lo estamos viendo en Genshin. Lo estamos viendo general. Si tú te fijas, ve los demás. O sea, Star Rail también decayó mucho las ventas. Ahorita no hay queja en Star Rail. Y también decayeron mucho las ventas. Yo siento que esto no es por los japoshidos. Yo siento que este decaimiento que está ocurriendo
es la situación económica, la inflación, es la situación económica global. O sea, si tú te fijas, los demás juegos están cayendo. Nikke también cayó. Bueno, no, ni tanto, 50 millones en un bimestre. Black Clover, pobrecito, 500,000. Y después subió a 17 millones. Qué bueno, porque sí. Se merecen subir. Es un buen juego. Dokkan Battle. Dokkan Battle todavía vende, güey. Es lo que a mí me sorprende. Es que es que el sistema de combate es bueno. Las animaciones no. Tal vez eso es lo que falta pulir. El sistema ese de combate de las orbes. Ya, güey, un rework. Algo, güey. Necesito un rework el sistema de combate. Pero yo siento que esto es más. O sea, Genshin Impact de 53 en un bimestre hacer 84 millones. No está mal, güey. Honestamente. Y yo siento que en general las ventas cayeron. Si ustedes se fijan, en general las ventas están cayendo. ¿Sale? De hecho, Nikke yo no sé por qué bajó, porque vendió más. Nikke vendió 14 millones y luego 30 millones. Y al último vendió 20 millones. O sea, Nikke se está manteniendo bastante bien. Sí, no. No siento que estén mal los números, honestamente. Esto así, tomarlo fuera de contexto y no analizarlo como lo hicimos ahorita y hacer una comparativa, que obviamente el año pasado estás vendiendo este diciembre de este año, del año que pasó, estás vendiendo menos de la mitad, sí. Pero si tú comparas a los demás, también los demás están vendiendo eso. ¿Vale? Los números del año pasado de los demás también eran bastante altos. ¿Cuál ve? Nikke. No man, Nikke vendía un buen 48 millones. O sea, vendían un buen. Y este año vendieron, ve Nikke, en diciembre 48 millones. Vámonos, Nikke 2023. Nikke vendió 20 millones. O sea, está vendiendo menos de la mitad. Nikke está vendiendo menos de la mitad. O sea, hace que la inversión en los gachas este año cayó más del 50%. ¿Por qué? Porque ya la gente, les voy a ser muy honesto, muy honesto. Ya la gente ya se hartó de las microtransacciones. Ya la gente es muy difícil que pase más allá de un pase de batalla. Ya, o sea, meterle recursos para invocar, ya no. Ese sistema, y les voy a ser muy honesto, yo siento que es muy difícil que desaparezca, pero la gente ya quiere que desaparezca. Ya no funciona, ya no está vendiendo. Ya lo que funciona es solo lo estético. Entonces ya tiene que empezar a haber juegos que no sean tan depredadores en su sistema, porque es la verdad, el sistema de ganancias es muy depredador. O sea, no sé cómo se diga, pero es predatory. Pues sí, muy depredador. Sale muy agresivo. Y ya la gente ya no compra. Y la verdad, vamos a ser muy honestos. Vamos a ser súper honestos. La gente prefiere mejor comprar un juego como por ejemplo Palworld, divertirse infinitamente, comprar el juego por 300 pesos, luego cae un DLC de 100 pesos y divertirse sin restricciones. Ya la gente prefiere eso. Ahora estamos regresando a lo de antes. Esto era lo de antes. Lo que está pasando ahora es lo de antes. Cuando no existían los gachas, no existían las microtransacciones, cuando no existía lo free to start, porque nada realmente ha sido free to play. Todo es free to start. ¿Sale? O sea, gratis para empezar. Entonces, aquí están los números. No miente. Realmente no es Genshin el que está cayendo y que lo van a cerrar. No es cierto. No es Genshin. Es la industria. Son los gachas los que están ganando menos de la mitad de este año. Así que,
Que no le digan, que no le cuenten, que no le digan chismes, que la Rosa de Guadalupe, nada. Aquí están las pruebas. Esto es lo que quería ver. Qué bueno. Gracias, Cindy, por compartirlo. Ahora vamos a ver Fire Emblem Heroes. ¿Dónde está nuestro chavo? Ahorita. Mira, Yordo. A ver, vamos a checar los que jugamos, ¿no? Mira, Yordo. Ever Crisis, pero en Japón. 2023. Pero tenemos también Ever Crisis en América, ¿no? En Japón, Yordo, hace al mes 3 millones, 4 millones de dólares. Supongo que esté en dólares, ¿verdad? Esto. Aquí está. Ah, no, este es Ever Crisis de Japolandia. Oye, y en América no hace dinero. Final. Es que es por eso que les digo, chavos, que por eso no nos traen los juegos luego. La gente, ve, por ejemplo, el Rirolcos, ¿no? Es que se tardaron un buen en traer esto. Es que no traen aquello. Es que es por esto. Porque la gente no apoya el contenido. Ese es el problema. Por eso es que mucha gente, honestamente, por eso es que mucha gente deja YouTube, por ejemplo. Porque la gente, pues obviamente cuando haces tú esto, gastas luz, gastas internet, necesitas comer, ya dije lo de la luz ahorita, necesitas equipo, cámara, micrófono, el monitor, que lo hemos logrado, gracias a Dios. Yo por eso estoy muy agradecido, ¿no? Con la gente del canal, porque la verdad ustedes me han apoyado mucho a través de estos años y me siento muy afortunado. Pero por ejemplo, ¿no? Este último año la verdad es que no nos fue muy bien en cuanto a números, ¿sale? Pero aún así yo esto lo hago con mucho cariño y con mucho amor, y aunque vayamos en números rojos, pues yo aquí sigo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es algo con lo que yo nací, por así decirlo. Me gustan mucho los videojuegos, me gusta mucho hablar de estos temas y por eso estoy aquí, ¿sale? Es algo que es parte de mí, ¿no? Entonces, pero hay mucha gente, ¿sale? Ejemplo, que le gusta el chisme, etcétera. Youtubers españoles que nos tocaron, el Rirolcos los conoció. Y pues esa gente termina borrando sus canales porque se meten en chismes, porque no ganan dinero, porque no les va bien en cuanto a lo que ellos están buscando, que en este caso es el dinero, ¿sale? Que no está mal que busquen eso, porque todos tenemos que comer, ¿no? Para todos sale el sol. Pero cuando no te está yendo bien en ese aspecto y no tienes pasión, caes. ¿Sí me entiendes? Entonces es lo mismo y no está mal, porque dices, pues oye, yo tengo que comer, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Pues ni modo, hasta aquí llegué con YouTube y nos vamos a la vida real a conseguir un trabajo, ¿no? Eso es lo que pasa. Es lo que pasa con esta gente, es lo que pasa con estos juegos. Lo que decíamos el otro día, Rirolcos, es que no traen el Black Clover por esto, porque ve, en América, se supone que en Norteamérica no tenemos, porque yo no vivo ahí. Norteamérica tiene una economía de clase mundial, ¿sale? Potencia. ¿Cómo es posible que el juego, por ejemplo, de Ever Crisis gane 1.3 millones allá y una economía que se supone que no está, ¿sale? Ni equitativamente hablando al nivel, y es el mismo juego, ¿sale? Está ganando en Japolandia 3 millones. Está ganando más del doble. ¿Sí me entiendes? Está ganando más del doble. Este es el por qué muchos de los juegos los tenemos a ver si les llega o no llega, porque nomás la gente es orgullo, entre comillas, free to play. Este es el por qué. ¿Sale? El otro día esto me lo platicaba el Rirolcos, que pues no le gustaba eso, ¿no? Del Black Clover. Rirolcos, es que no hay un misterio detrás de esto. Esta es la realidad. Este es el por qué. Aquí están los números. ¿Vale? Este es el por qué. No es que Black Clover tenga la culpa. Por ejemplo, que él, de una manera, a mi parecer, muy
emocional o muy como de oveja, perdón, reroll, pues la verdad. Es como parecer ovejita, ir como que con la ola que llevan los demás. De decir, por ejemplo, ya duerman el Black Clover, ¿no? Que mucha gente lo dice por lo mismo, de que se tardó mucho en salir. Pero es que aquí está la razón. O sea, no es que la empresa tenga la culpa, sino que el usuario, nosotros, tenemos la culpa, viejo. Porque tenemos la cultura de no ser agradecidos. Ese es el problema. Deberías de ver las ventas de Black Clover. Sí, las vemos ahorita. Bueno, yo ahorita hablando de un ejemplo más generalizado de Final Fantasy Ever Crisis. Sí vi Cindy que vendió 500,000 nada más. Ni siquiera el millón, pobrecitos. Ahorita, de hecho, yo esta comparativa la estoy haciendo por lo que estábamos platicando ahorita con lo del reroll cost. Del por qué es que los juegos tardan tanto o a veces ni llegan. Pues es que es por esta razón. La gente aquí no es agradecida. Yo sé, no tenemos luego la economía. Lo entiendo. Totalmente lo entiendo. ¿Sale? Pero, güey, voy a ahorrar mi dominguito. ¿Sale? Voy a ahorrar lo que te digo que yo hacía. En vez de comprarme mis papitas y mi refresco en el recreo, bueno, pues nada más me compro mi refresquito y sirve que hago dieta, ¿no? Y lo de las papitas lo voy juntando con mi dominguito el fin de semana. ¡Pum! Me compro unas Orbes en Heroes o el FEPAS o el Battle Pass de Fortnite. Y en vez de estar pidiéndoles, por ejemplo, cuando estamos en directo de Fortnite, llega un random y ¡ay! ¿Me regalas el Battle Pass? O sea, ¿sí me entiendes? Esa es la cultura. A mí por eso es que digo, a lo mejor ya estoy viejo. A lo mejor yo ya no entiendo la manera de pensar de ahora. Tal vez sea eso, güey. Pero yo pienso que entre más simple y más sencillo sea tu resolución de manera de pensar, vas a ser más lógico y no te vas a complicar tanto la vida. Y vas a estar más cerca de la verdad que si te la empiezas a complicar más y más con puras corrientes y olas de lo que hace la gente y ruido y marabunda y marabulla de todo lo que hace la gente. No, simplifica las cosas. En fin, a lo mejor ya estoy viejo, ¿no? También es otra, ¿no? Por eso no lo entiendo, yo nunca lo voy a entender, por eso. ¿Vale? Ahora vamos a ver Black Clover. Dice Cindy que veamos, a ver, Black Clover y luego Heroes. Black Clover, ahí está, Black Clover. Sí, no, pobres, o sea, no, hombre. Ahora, fíjate, aquí Black Clover es al revés. ¡Wow! En China vendió bien poquito. Que era, de hecho, lo que me decía Uli, Cindy. Que Black Clover se está muriendo por ser muy free to play. ¿Sale? En China, por eso, era un comentario que me hizo Uli a mí. Del por qué Black Clover en China se está muriendo porque era muy free to play. Y ahorita lo estoy viendo en China, mira. Subió las ventas. Afortunadamente en diciembre subió las ventas. Pero yo siento que se lo merecen porque la verdad es que el juego honestamente sí es muy free to play. Ahora, aquí en América, en noviembre 500,000. Y luego subió a 17 millones, viejo. O sea, ok, qué bueno. No, pero me da mucho gusto que sí, porque es que honestamente se lo merece. Es un juego, a mi parecer, yo porque ya estoy aburrido de los RPGs, ¿sale? No del gacha, sino del RPG. Entonces, como es un RPG estático por turnos, pues ya no me llama tanto la atención, por eso ya no lo juego tanto, nada más lo voy a jugar por los R's y ya, ¿no? Pero la verdad, yo siento que si no eres como yo, que ya te aburriste del género, siento que este juego es muy bueno. O sea, yo siento que es bueno. Sinceramente, los personajes son buenos. Las mecánicas de pelea, si no eres yo que ya se aburrió del RPG, es buena. Los eventos no se me hacen tan difíciles. Te regalan una unidad de 5 estrellas asegurada. Bueno, la regalaban, no sé si todavía.
lo de las 100 gachas y tú escogías la ronda de gachas que más te hubiera gustado, que más te gustó, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tiene muy buenas recompensas y pues sí, aquí se ve luego lo que decía Uli. ¿Sale? Lo que decía Uli, que en China ya estaba muriendo Black Clover porque era demasiado free to play. O sea, pecó de ser buena gente, ¿no? Ahora vamos a ver Fire Emblem Heroes. Fire Emblem Heroes es global. No tiene un mercado chino por lo que estoy viendo. Y vende de 4 millones. En diciembre vendió 5 millones. O sea, se mantiene fuerte. Ahora, podemos ver, durante el año se mantuvo. Y de hecho ya no sale. No hay gráfica antes, o sea, no, ni siquiera metían a Heroes. Oye, pero aún así vende bien, o sea, digo, para hacer un juego que prácticamente tiene contenido por banner, porque realmente modos de juego, que añadan contenido en modos de juego, en eventos innovadores, no lo tienen. O sea, seamos realistas. El contenido solamente es repetitivo. ¿Sale? No es innovador. Lo único en lo que es innovador es en los banners. Y los banners promueven las microtransacciones. ¿Sale? Solo por eso es que tenemos esa rotación de contenido en los banners. Entonces, honestamente vende bastante para lo que ofrece ahorita Fire Emblem Heroes. ¿Sale? Sí, honestamente sí. A ver, leo al Rirolcos. Saludos a Piditis, descansa. Y dice... Pero dice el Rirolcos, ya se prendió. A ver, vamos a leer al Rirolcos. Dice, bro, ¿estás diciendo que no dan recompensas en Genshin porque no venden? No. Bro, ¿estás diciendo que no dan recompensas en Genshin porque no venden? ¿Yo? Yo cuando dije que no daban recompensas porque no venden. Ahorita ya ni siquiera estoy hablando de Genshin, bro. O alguien dijo... Dice el Yordo, Tilina hasta el Rirolcos atrapó. ¿Me dice a mí? Porque pues no, según yo no he dicho. Yo no dije que Genshin no vendiera. No, ese es el punto de que viéramos la gráfica, ¿no? Que estábamos diciendo que Genshin sigue en primer lugar. ¿Cómo que no vende? Yo no dije que no vendiera. ¿Ve? Vendió menos. Vendió menos, pero yo no dije que porque no dieran recompensas gratis. Yo nunca dije eso. Creo que no escuchaste toda la plática, pero por eso estás confundido, tal vez. Yo creo que estás confundido, pero no, yo no dije eso. Estoy diciendo... Y yo, en primer lugar, yo no dije que Genshin no vende. Ahí están los números. ¿Vende menos que el año pasado? Sí. Y a lo mejor hasta ahorita estás escuchando lo que estoy diciendo. Pero dije que todos los gachas que aparecían aquí están vendiendo menos a comparación que el año pasado. ¿Sale? Entonces, ahí está mal. El primer punto que estás diciendo está mal. Porque busca el clip y me lo mandas. Porque yo nunca dije que no dan recompensas en Genshin porque no venden. Eso nunca lo dije. 2. Star Rail en esta versión tiene el banner que más ha vendido y el ratio Kafka que no va mal en ventas. Yo tampoco dije que Star Rail vaya mal. Star Rail va muy bien. Solo comparé con el año pasado que están vendiendo la mitad. La industria del gacha. ¿Por qué? No, yo ya lo dije, porque es gacha, por las microtransacciones y por que ya la gente ya está cansado de eso y por eso compra Palworld, una sola transacción de 300 pesos mexicanos y a lo mejor después un DLC, a lo mejor 150 pesos o 100 pesos y tienes un juego completo que te da
muchísimas horas de juego y que ahorita está explotando más allá, incluso está vendiendo más allá, y de hecho ya está vendiendo más que Pokémon, que la franquicia, ¿sale? Pero ahí honestamente creo que no sé a quién estabas oyendo, pero yo nunca dije eso. Che, mándame el link de cuando yo dije que Preu, estás diciendo que no dan recompensas en Genshin porque no venden. Mándame el clip porque no sé si me dices a mí, Rirolcos, o le dices al Yordo, yo no sé quién le dices. Yo nunca dije eso. Y lo de Kafka, yo no sé, honestamente no estoy al pendiente del Star Rail, de lo de las ventas y demás. Yo supongo que Star Rail sí vende. De hecho, Star Rail era lo que estaba diciendo en toda la plática del directo. Dije que Star Rail, de hecho, está en primer lugar. Mira, ahí está, primer lugar. No estoy discutiendo que Star Rail no venda. De hecho, no estoy discutiendo nada de Star Rail. Luego, el segundo comentario dice el Rirolcos. A mí me gusta esto, pero sí necesito que me manden pruebas, me hablen. Ahora sí que un poquito menos al aire como el chavo este que pusimos ahorita aquí, porque yo sin datos me huele a chisme, ¿sale? Rirolcos, tú ya me conoces, viejo, ¿sale? Necesito datos. ¿Dónde están los datos? Yo nunca dije esas cosas. No hay que decir cosas que no se han dicho. Muy bien. Segundo comentario. Regalaron a Ratio y el doble de recompensas en Genshin. Chido. Y si bien sus ventas a veces decaen, siguen vendiendo bastante. Lo que dije cuando estuve revisando a Genshin, que de hecho si nos íbamos a diciembre, vendió ¿cuánto? Dije, y esto sí lo puedes buscar en el directo, y dije, güey, primer lugar de ventas y 84 millones en un bimestre. Está cabrón, güey. Pero si tú te pones, y esto fue lo que dije, si te pones a comparar los 31 millones que vendieron en diciembre y nos vamos a diciembre del 2022, yo con puros datos, yo no digo chismes. Diciembre 2022, que se vendió 68 millones de dólares. Se vendió el doble el año pasado. ¿Sale? Y no estoy diciendo que Genshin, estoy diciendo que todos los juegos vendieron el doble el año pasado, porque no nada más dije Genshin. Si tú te vas, por ejemplo, Nikke, ¿no? Vendió en diciembre del 2022, vendió 48 millones. ¿Sale? Sale. Vámonos al diciembre de este año, Nikke, aquí está. Vendió 20 millones. Vendió menos de la mitad este diciembre que pasó. ¿Sale? Aquí están los datos. Yo no estoy diciendo chismes, estoy poniendo datos al aire o olas o chismes que habla Aquí están los datos, aquí están. No estoy diciendo nada que no estés viendo ahorita en pantalla y que sean números que son exactos y que las matemáticas a la comprensión de la inteligencia humana son exactas, ¿sale? Pero tal vez de una conciencia superior, tal vez no lo sean y no sean tan exactas como nosotros pensábamos. Bueno, pero eso ya es algo que nosotros, te aseguro, Rirolcos, no podemos comprender todavía ahorita, ni yo lo comprendo, ¿sale? Pero aquí están los datos que nosotros como raza humana podemos entender a la par, ¿sale? Y no estoy hablando solamente de Nikke, no estoy hablando de Genshin, estoy hablando de todos los juegos. Vendieron menos de la mitad la industria de los gachas este año. ¿Por qué? Porque la gente, y ese era mi punto, Rirolcos, la gente ya se hartó de las microtransacciones. La gente quiere contenido que puedas. Por esto sí lo dije. Están regresando los viejos tiempos, cuando no había microtransacciones y podías comprar un juego completo y disfrutarlo a tu antojo. Ejemplo, y lo dije, Palworld. Le guste a quien no le guste y que le guste a quien le guste, Palworld está vendiendo más que Pokémon. Es la realidad.
Pero es que son los hechos, son los datos. ¿Sale? Ahora, mañana vamos a hablar sobre los números de dinero de Palworld. Y esto que estoy diciendo lo vamos a comparar con los videojuegos más vendidos. No estoy hablando de Pokémon. ¿Sale? Mañana vamos a revisar los números de Palworld contra los números de los juegos más vendidos de la historia y de la industria de los videojuegos. No estoy hablando de Pokémon. Y Pokémon ni siquiera sale ahí, en esa tabla. Y Palworld está en los primeros lugares. Ese era mi punto, ¿sale? Pero yo nunca dije eso, ¿sale? Pero me gusta esta, me gusta, o sea, no, ahorita, esto es contenido, en pocas palabras, ¿sale? Y me gusta, y no estoy atacando, no estoy siendo grosero, solamente digo que aguas, hay que hablar con un poquito más de respaldo, pues, ¿no? Ok, a ver, dice, dijiste que decayó en ventas y que por eso está bien que se mantengan así para que vuelvan a subir ventas. Que está bien que se queden, que las ventas se queden bajas para que vuelvan a subir ventas. Pues decayó. Bueno, lo que sí recuerdo que dije es que decayó en ventas, pero eso de que se queden abajo en ventas para que luego suban es raro, ¿no? Como que no siento que sea una buena estrategia de marketing. No recuerdo haber dicho eso, pero ok. Esta es la gráfica en tiempo real de ventas. Ok, ahorita lo checamos. Y luego dice, según eso entendí, pues no, bro, estás en otra dimensión, perro. Pon atención a la clase. Esto es una clase de mercadotecnia, perro. Yo también trabajé en mercadotecnia en UPS, bro. Entonces sé de lo que hablo. Y dice, y que por eso está bien que se mantenga así. Que decaiga, o sea, que decaiga en ventas. O a lo mejor, ¿sabes qué te falta, Rirolcos? Elaborar bien tus frases. A lo mejor no te das a entender. Porque estás elaborando ahí diciendo que yo dije que se mantenga decaído el juego para que vuelva a subir. Que bueno, no, que sí tiene sentido, Rirolcos. Porque si tocas el fondo del pozo, ya no puedes caer más. ¿Estás de acuerdo? Tiene sentido lo que dices. Que yo no lo dije, pero tiene sentido. ¿Por qué? Porque de ahí, del fondo del pozo, solamente te queda subir. Sí, eso sí tiene sentido. Ahorita la vemos, Cindy, la gráfica. Y dice, según eso entendí, pues igual contesto tarde porque estoy jugando y te respondo entre partidas. Pues no, chavo, güey, si yo estoy dedicando el 100% de los 9000 de IQ que ya sabemos que tenemos, y tú estás jugando, estás escribiendo puras mensadas, bro, pues no te voy a entender, bro. Nada de lo que dijiste, perro, lo dije. Te lo puedo asegurar. Y si sí, mándame clip, bro. Y te hago un video disculpándome diciendo, ¿sabes qué? Sí dije esta burrada. Y le voy a tomar foto, güey, a lo que me acabas de poner por si me mandas el clip y tomar referencia. ¿Sale? Si lo encuentras y me lo mandas y... ¡Ah, cabrón! No, hombre, pinche Rirolcos. Estás mamadísimo, perro. Tómate. El Rirolcos ya sabe que esto se lo debe de tomar como show, como desmadre. No pasa nada, Rirolcos, ya sabes. Me gusta platicar así, pero también no te la jales, pinche Rirolcos. Cuando dije esas mensadas, güey, no mames. Ah, güey, o sea, sí estoy menso, güey, pero no tanto, güey. Lo voy a tomar foto, perro. Y si lo dije y me mandas el clip, me voy a disculpar en un video contigo, perro. El Rirolcos me dijo esto, yo dije que no en directo y me disculpo porque sí lo dije y dije esta estupidez. Así lo voy a decir. Así lo voy a decir, ¿eh? Porque yo sí sé reconocer cuando digo estupideces, cuando me equivoco, ¿sale? Estamos platicando tranquilos, no pasa nada. Si digo una grosería, nada más es porque... Pero me estoy diciendo yo, ¿estás de acuerdo? Dije una estupidez, o sea, yo, primera persona.
No dije que Rirolcos dijo una... No, yo dije una estupidez. ¿Vale? Pon atención, Rirolcos. No quiero que te sientas, ¿eh? Estas pláticas no es para sentirse. Es para... Mira, para que no nos den enfermedades. No nos dé Parkinson. Todas esas enfermedades que no hacen... Que salen por no ejercitar este músculo. ¿Sale? Hay que pensar, hay que elaborar. Hay que discutir críticamente. Con datos. ¿Vale? Muy bien. Muy bien, el Rirolcos F. Esta es la gráfica en tiempo real. Ok, según eso entendí. No, pues pica, pero. La primera es de Honkai Star Rail y la otra es de Genshin. Creo que solo cuentan las de China. El salseo principal del Genshin está centrado en el mercado chino. Sí, yo entiendo. Eso yo lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo. Que aquí ya empiecen a hacer como que su versión norteamericana del salseo es otra cosa. Y que ahorita, por ejemplo, gente como el que acabamos de ver, Cindy, en el video, que nada más echa información que, como lo que acabo de decir del Rirolcos, lo que escuchó lo empieza a aventar. Así como que, no, pues es que dicen, o pues es que en Twitter vi esta imagen que mira, los números están cayendo, cabrón. Ah, chinga, yo, pues, ¿dónde? ¿O qué? Pues yo no entiendo Japoshido. ¿Sí me entiendes? Por eso yo mañana les voy a traer el caso de Palworld versus en el top 5 de los juegos más vendidos en toda la historia de los videojuegos contra Pokémon. ¿Por qué Pokémon me falló a mí desde el 2000, desde Black 2? Aunque fue un buen juego, fue un buen juego. Pero para mí Pokémon a mí falló desde Black, de hecho. Black 2, que es el juego favorito de la actual generación, ¿sale? Porque para mí, y ahí está el porqué, ¿sale? Pero la gente obviamente, y yo entiendo Rirolcos, Cindy, todos los que me están escuchando, la gente va a apoyar lo que le gusta. ¿Quién quiere ver caer a sus ídolos? Nadie quiere ver caer a sus ídolos. Todos van a apoyar. Ejemplo, hay mucha gente que todavía apoya Heroes. No, es que el juego está buenísimo. Es que juicios diarios y que... Uy, ¿no te aburre? ¿Sí me entiendes? No pasa nada. O sea, yo entiendo. Y yo, principalmente, que inicié mi canal con Heroes, me gustaría, de verdad, me gustaría defenderlo. Me gustaría defender a Heroes. Pero no puedo defender algo que no se puede defender. ¿Sí me entiendes? Pero entiendo a la gente que defiende ciegamente las cosas como a Pokémon. Lo entiendo. Yo lo hubiera hecho a su edad. Si yo tuviera, no sé, ¿cuántos años tiene Rirolcos? ¿19? Si tuviera, no sé, 18, lo haría. 19, lo haría. 20, lo haría. Yo creo que todavía lo hubiera hecho hasta los 28 años. No, 27 años. Yo creo que todavía a los 27 años hubiera defendido ciegamente a Pokémon. Honestamente. Pero ya no. No puedo defender algo que... ¿Sí me entiendes? En fin, esa es la... Sigo leyendo. Me gusta leer el chat, ¿eh? Pero, Rirolcos, tienes que elevar un poquito más el poder. Eleva el poder, pero porque ese estándar me suena al chavo que acabamos de ver, ¿sale? Me dice el Rirolcos, después dijiste que el Black Clover, por ser free to... Ajá, eso sí lo dije porque a mí me contó, y lo dije así, me contó el Uli, que por eso es que Black Clover se está muriendo en China. Y sí, ya vimos las ventas. Aquí están los números. Black Clover en China, $150,000 y subió a $400,000 en diciembre, ¿sale? Dice, después dijiste que el Black Clover por ser free to play está muriendo cuando no necesariamente un juego por ser free to play está destinado a morir. Entiendo, eso te doy toda la razón. O sea, yo solamente dije que por eso es que se está muriendo según el Uli. Por eso dije, según Uli me contó que por ser tan free to play se está muriendo el juego en China, ¿sale?
Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, Rirolcos, de que un juego no necesariamente por ser muy free to play se muera. Ok, si el juego es diferente a la versión global, que por lo que veo, la versión global vende de 500 millones a de 500 mil dólares a 17 millones de dólares. Ay, güey, o sea, ese es un salto. Si tú me dices o me pides como empresa, sale, decirte, oye, las ganancias de Black Clover a nivel global, ¿cuánto subieron? No, pues subieron el doble. No subieron el doble, güey. ¿Sale? Subió un 3,400%. Sí. Subió un 3,400% las ventas de Black Clover. Eso es muchísimo. Ahora, si tú me dices que Black Clover global es un juego diferente a China, voy de acuerdo. A lo mejor en China está muy feo, está diferente, algo tiene diferente que no le agrada a la gente, listo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, no tiene calidad. Ahora, en América, yo puedo decirlo por experiencia propia, yo siento que es un buen juego. Siento que es un juego al nivel de los 7 pecados capitales que tú y yo jugamos, Rirolcos. Es muy parecido, de hecho. Los R's son, de hecho, más accesibles. Si yo creo que hubiera visto la serie y fuera fan de la serie, estaría muy contento. Si te soy honesto, estaría muy contento. Que yo diga que es un mal juego, porque ya lo jugué, no puedo decir que es un mal juego. Tampoco puedo decir que es un excelente juego. También, eso sí, lo reconozco. No se me hace un excelente juego porque hay un punto en donde digo, ¿y qué sigue? ¿Cuál es el late game? Es un RPG estático, ya me harté de lo que hemos platicado, ya lo que subí en un video. Es un RPG estático por turnos que me aburre, honestamente. No le tengo mucha fe, no le voy a seguir. Listo, ¿sale? Listo, hasta ahí llegué con el juego. Solamente voy a hacer las diarias, voy a ahorrar y voy a invocar por mimosa si llega en una forma, en un alt diferente. Y listo, ¿no? Pero que yo diga que Black Clover sea un mal juego, en mi opinión personal, por eso digo, en mi opinión personal, yo creo que no. Yo creo que no. Black Clover no es un mal juego, en mi opinión personal. Yo creo que eso ya dependerá obviamente de los usuarios en general, pero yo creo que los fans del juego ahorita, Rirolcos, pues podemos ver que es un juego que vende 3 veces más que Heroes, un poquito más de 3 veces, 3.2 veces más que Fire Emblem Heroes en diciembre. Estoy hablando de diciembre, hay que ver ya las gráficas de enero, febrero y demás meses, ¿no? Cómo va la continuidad en esas ganancias. Pero ahorita está superando a Heroes ya. ¿Sale? Entonces, ahí están los datos. Ahí están los datos. Es una Black Clover en China es diferente. ¿Por qué es diferente? ¿Por qué venden diferente? Eso es lo que hay que ver. Tal vez, y no estoy en desacuerdo con el Rirolcos, en eso sí tiene un punto. Vale, en eso sí tiene un punto. Que se esté muriendo por ser muy free to play. Que muy bien lo aclaré. Que fue una opinión que me dio Uli. Lo aclaré muy bien, ¿eh? No lo dije yo, sino eso me lo platicó Uli. Muy bien. Degu, checa el link de Genshin. Que se mantenga así la situación del juego, no de las ventas. Pues ya. Dice Cindy, Black and White 2 es un juegazo, es un juego que... Sí, todo el mundo me ha dicho lo mismo. Durante todos los años, Cindy, todos los suscriptores que han estado en el canal, siempre les digo, para mí, pinche... Yo de ahí fue cuando dejé por primera vez Pokémon. El Black and White 2. Me lo compré por colección, pero se me hizo... No, a mí no me gustó. Pero bueno.
¿Sale? Entonces yo siempre hablé mal, pero la gente siempre habló muy bien. Eso sí debo de decirlo, Cindy. La gente, todos los suscriptores hablaban muy bien de que Black and White 2 era muy buen juego. Te agrega personajes, juegos, torre de batalla, puedes cambiar dificultad, el torneo de entrenadores. Sí, 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 yo no digo que no. Yo tengo mis razones porque obviamente no me gusta el marketing detrás de eso. Después Ultra Sony Moon igual. Otras 2 versiones. En vez de meter solamente una aumentada, no, vamos a meter otras 2 versiones. En fin, Cindy, es que va más allá del contenido que te dan, sino del marketing que le están haciendo al juego. A mí eso ya no me gustó. Y yo que los colecciono todos, pues no me gustó también gastar el doble. En fin, yo también tengo mis razones. Bueno, ustedes tienen su razón, qué bueno. Pero sí, te doy también la razón, Cindy. Honestamente, siempre me lo han dicho, es un juegazo. Y lo tengo, lo compré. Eso no quiere decir que no lo compre, que no me guste lo depredador que se volvió Nintendo con Pokémon. Es una cosa. Y otra cosa es que no le tenga amor a la franquicia y no lo haya comprado. Lo compré. Compré Black and White 2, las 2 versiones, las tengo. Nunca las jugué, es otra cosa. Dice Antonio, qué raro que un juego se muera por ser free to play. Lo repito. Es un comentario que me dijo Uli, ¿sale? Y lo vuelvo a repetir, que me dijo Uli que se estaba muriendo en China por ser demasiado free to play. A mí también se me hace raro, pero solo comenté eso que me platicó Uli. Y más allá que allá gastan por todo, quizás tenga otro motivo. Yo pienso igual que Antonio. Yo también pienso y también igual le doy la razón al Rirolcos, que no creo que porque sea free to play se esté muriendo el juego. ¿Sale? A ver, otra razón. Que no ha de tener el mismo contenido que en América. O si sí lo tiene, pues acá como que a lo mejor los creadores de contenido le han creado, la comunidad en general le ha creado más hype. ¿Sí me entiendes? Tal vez puede ser eso también. En China, dice Antonio. Sí, claro. Sí lo entiendo. Luben, buenas noches, chicos. Ya es nochecita, es hora de dormir. Hasta mañana, Luben. Un abrazo. Descansa. Lo sigo leyendo, Me gusta platicar esto. A todos los que nos están viendo en el video, porque esto va a ser un video. Ya me vas a sacar ahí y me vas a avergonzar enfrente de todos los del canal, va a decir el Rirolcos. Pues por eso pon atención, perro, a la clase. Sigo leyendo. Dice Cindy, sí entiendo, los líderes de gimnasio, alto mando, campeones, puedes intercambiar datos, todo eso lo entiendo en Cindy, lo entiendo. Los eventos de Pokémon singulares, todo eso, sí, yo lo entiendo, pero no me gustó el marketing detrás de una misma generación. Descansa, Lu, dice. Ok, muy bien, ahora vamos a escuchar al Rirolcos. Elevar el lenguaje, Rirolcos, no significa la elevación misma de tu elaboración, Aguas. No estoy hablando de que tenemos que hablar con palabras más técnicas, sino más elaborado tu pensamiento y tu redacción. Muy bien, vamos a leer al Rirolcos. Tranquilo, todo bien. Dice un factor que a lo mejor también puede afectar es la administración. Porque por más que tu juego sea free to play, si tiene mala administración, nada se puede hacer. Totalmente de acuerdo. De hecho, parte de la administración creo que viene el marketing, ¿no? Lo que habíamos dicho, el marketing. Que a lo mejor es un juego que aquí en América se ha apoyado mucho en cuanto al marketing, tal vez de los influencers, los youtubers, del anime, del marketing mismo, de la... ahora sí que de hacer saber al mundo que está el juego. Yo siento que aquí tuvo mucho apoyo por ser precisamente eso. Yo siento que está vendiendo mucho por ser free to play. Mucha gente se animó a descargarlo. Yo, que no sé nada de la serie, que yo no he visto el anime, me lo descargué, lo probé, lo jugamos en vivo, invoqué, a pesar de que el Rirolcos me dijera, no, ese pinche juego 10 años retrasado, yo no lo voy a jugar, guácala, bla bla bla, lo que tú quieras, ¿no? A pesar de eso lo probé, invoqué, dije, está bonito los R's, ¿no?
estuvieron chidos. Pues me voy a poner a ahorrar y a ver, vamos a jugar y... ¿Sí me entiendes? Si yo lo hice por marketing de eso, ahora imagínate cuánta gente no lo ha hecho. Ahí están, ¿no? Los 17 millones que vendió en diciembre. Aquí tiene una buena administración, allá no. Tal vez sea eso, ¿no? Ahora, dice el Rirolcos, y por ejemplo, un juego que de pocos recursos, solo por eso ya sea malo, ahí está el Fate Go, que no da casi recompensa y también está en el top de más vendidos. Sí, eso sí lo puedo respaldar, porque yo sí jugué en algún momento Fate Go. Y yo, bueno, digo, no por ser no humilde, ¿no? Pero yo cuando me recomendó, me acuerdo que fue Haruka me recomendó ese juego. Era uno de los Big Three originales en el canal, de los primeros moderadores. Haruka me acuerdo que me recomendó Fate Go, ella empezó a jugar ese. Sí, me recuerdo que ella. Y me acuerdo que muchos empezaron a jugar Fate Go y dije, pues bueno, vamos a probarlo. Y lo probé. De hecho, ¿saben quién también lo jugó? Sage Master, el que invité la otra vez, el gringo. Él también lo jugaba, me acuerdo. Y me acuerdo que todo el mundo invocaba y nadie sacaba nada. Nadie sacaba nada en los R's, que les iba bien mal, que estaba bien feo, güey. Me acuerdo que yo lo jugué estilo Genshin. Me acuerdo que empecé a jugar y empecé a sacar un buen de cosas. Pero a mí lo que no me gustó fue el sistema de batalla. No me gustó. No me gustó el estilo gráfico. Tampoco me gustó. No me gustó el juego, ¿sale? Y por eso es que yo no jugué Fate Go. Pero a mí honestamente no me fue mal. Como no me fue mal también en los jueguitos esos que me recomendaste, Rirolcos, que saqué todo y pues también no me llamó la atención el Reverse, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Me han salido muy buenas, pero al contrario de las otras personas, no me salieron muy buenas cosas. Pero eso no me compra con eso no me compra el juego. O sea, me compra con lo que a mí me llame la atención, ¿sale? Entonces, pues realmente en ese aspecto sí le doy la razón al Rirolcos. Fate Go, ahí lo estamos viendo. Fate Grand Order, este año, 2023 que pasó, del diciembre de 2023, vendió 22 millones. O sea, vendió bastante bien. Oye, Cindy, ¿ya viste que hay un juego de los Jujutsus? Chingy. ¿Hay un juego de los Jujutsus? Oye, esa Phantom Parade. A ver, ahorita lo vamos a checar, ¿eh? ¿Ya viste? Jujutsu Kaisen Phantom Parade. Ahorita lo checamos. Y mira, le fue bien también, 25 millones. En fin, ahí sí te doy la razón. O sea, yo no estoy diciendo que Genshin... en ningún momento dije que es un... O sea, sí lo digo. Es un juego que a mi parecer, pinches R's F, güey. Pero pues también vende un chingo. Ahí está, es el primer lugar. Yo nunca dije que no vendiera. Es el primer lugar, innegable. Está vendiendo menos, sí, pero no es Genshin. Es la industria del gacha el que está vendiendo menos de la mitad que el diciembre pasado. Aquí están los datos, ¿vale? Totalmente de acuerdo con lo que dijiste, pero no es el punto. Muy bien. Dice... Es que Fate es mal juego, Rirolcos, pero lo que impulsa sus ventas es el anime, es lo que vi por ahí. Dice, pues hay personajes que no salieron en ningún anime y venden mucho. Ok, ¿ya viste, Rirolcos? Jujutsu carreando los gachas, sí. Y aparte sí regalan cosas en su aniversario, según leí. Dice Cindy, es que Black and White 2 no es una tercera versión. Yo lo sé. O sea, yo hubiera querido mejor una continuación en una tercera versión. A lo que me refiero, Cindy, no es que ya sé, o sea, que sea un con contenido adicional, sino que es una entrega totalmente diferente a Black and White 1. Lo entiendo completamente. Pero hubieran vendido solamente una versión, ¿sí me entiendes? O sea, ¿por qué vender otras dos versiones? Mejor agarro y digo, ¿sabes qué? Este es Black and White 2
¿Sale? No sé, le pongo Yin Yang, versión Yin Yang, que tiene blanco y negro. Y es la continuación directa en una sola versión de Black y White. ¿Sí me entiendes? Pero, no. 2 versiones. Échame, en una continuación, échame 2 versiones. Eso es lo que a mí ya no me gustó. Ultra Sun y Moon. ¿Vale? Ese es mi punto. Pero te entiendo, Cindy, y no pasa nada. Dice, pero ya dejo el tema para evitar conflictos. No es conflicto, estamos platicando, estamos discutiendo de una manera constructiva. Cada quien pone sus puntos de vista. Obviamente, Cindy, yo entiendo que si a ti te gusta mucho Black and White 2, tú lo vas a defender y yo lo entiendo, pero yo también doy mis puntos de vista porque yo, por ejemplo, dejé Pokémon. Empecé a dejar Pokémon desde ahí porque a mí eso, desde mi punto de vista, no me pareció correcto. ¿Sale? Pero X y yo no sé si Black and White después fue X y Y, ¿no? Yo regresé X y Y fuerte. Yo en X y Y estuve fuerte, me acuerdo. Estuve muy fuerte en X y Y. Estuve muy fuerte lo que le siguieron, ¿vale? Y cuando yo me retiré fue Ultra Sun y Moon y bla, bla, bla. Y cuando yo me retiré fue con Ultra, no sé, ya las versiones de Zafiro y Rubí. Yo la verdad es que yo esperaba que sacaran Esmeralda, la neta. De hecho, ahí sí, Cindy. Por ejemplo, esperaba que sacaran Esmeralda. ¡Pum! La compro. ¿Por qué? Porque es mi versión favorita, Esmeralda. ¿Sale? Dije, la compro. Ok, sí. Pero que tenga la Battle Frontier, o sea, o que sea un DLC, nunca llegó. Nunca llegó. Y ahí fue cuando, o sea, no por eso me retiré, sino porque dije, ya después salió Sun y Moon, luego Ultra Sun y Moon. Ay, no, qué hueva, güey, lo mismo. Comprar otras 2 versiones, ¿por qué 2 versiones, viejo? Una sola versión. Pero bueno, como dices tú, no pasa nada. Es mi punto, yo entiendo tu punto. Chido, no pasa nada, no nos enojamos, todo bien, ¿sale? Solo es mi punto. ¿Podría Discord y hablar del tema? No, pero es que ahí es en donde se hace conflicto, Cindy. Que por ejemplo, yo ahorita te estoy diciendo cuál es mi punto del por qué yo no, ¿sale? ¿Por qué 2 versiones más de una continuación que te entiendo totalmente que es... ¿Sí me entiendes? O sea, no sé si eso sí se entienda. Que entiendo totalmente que no es una Esmeralda, ¿sale? Para Rubí y Zafiro. No. Es un juego totalmente diferente. Eso lo entiendo, pero ¿por qué hacer 2? No sé si me doy a entender. ¿Sale? Pero Cindy, pero donde siento que sí se hace conflicto, es decir, es que va a haber conflicto si pongo el Discord. Es que, ¿para qué? ¿Sí me entiendes? ¿Para qué? Yo entiendo tu punto. O sea, realmente te entiendo. No estoy diciendo que no. Entiendo tu punto. Y yo sé que tú vas a defender Black and White. Y créeme, no eres la única, ¿eh? Había mucha gente antes, hace 4 años o más, que defendía Black and White. No, ¿cómo que estás hablando mal de Black and White? Y todos, a ver, vamos a cooperar, porque así empezaron, ¿eh? Vamos a cooperar. ¿Cuánto nos pones de meta para jugar Black and White? O sea, imagínate, Cindy, hasta qué punto llegó. Y yo, güey, tranquilos, nada más estoy diciendo por qué a mí ya no me gustó Pokémon como franquicia en su marketing. A mí ya no me gustó Pokémon. Pues por esto que estoy diciendo. Pero pues yo creo que se respeta, ¿no? Mi punto de vista. Pero no estoy diciendo que ustedes no deban ser fans de eso. Adelante, adelante. Solamente digo por qué yo, ¿vale? Y me acuerdo, Cindy, que hasta me dijeron, ¿cuánto vas a poner de meta? Así me dijeron, ¿eh? Para que juegues Black and White. Bueno, Black o White 2 en vivo. Y yo así de... ¿Para qué? O sea... Yo así les dije en ese momento, ¿para qué? ¿Qué juego ese pinche juego caca para mí? Nah, es cierto.
Creo que sí dije eso, Dije, nah, ese pinche juego está bien aburrido. No me acuerdo qué dije ese día. Pero yo con esos güeyes me llevaba más pesado, honestamente. Nada más los quería hacer encabronar, ¿no? Pero sí me acuerdo que me estuvieron insistiendo mucho tiempo con eso. Y yo, no pasa nada, o sea, está bien, yo entiendo, les gusta Black and White, listo. A mí no. Punto. ¿No? No pasa nada. Qué bueno, o sea, digo, ¿no? No pasa nada. ¿Qué hicieron con eso, Antonio? ¿Tú sí te enteraste? Los buenos aniversarios suelen aumentar las ventas como en el Nikkei. ¡Ah! Pinche Antonio. Estás pero si bien enterado, pinche Antonio. A ver, Antonio, ¿tú cómo sabes del Nikkei, Preu? No, pues porque peino el ganso todos los días con el Nikkei, ¿verdad, perro? Puerco. Dice, yo por ahí vi algo que China iba a estar regulando las micro... Sí. Ah, sí, cierto, Yordo. Sí, yo también vi esa noticia de que de hecho en China no iba a haber microtransacciones. De hecho, yo lo que escuché, lo digo, escuché una noticia de que China iba no a regular. De hecho, yo oí que iba a prohibir microtransacciones y que de hecho parte de eso fue porque cerró Fortnite en China. ¿Sale? No sé qué tan estricto se vaya a poner el asunto. ¿Vale? Estoy diciendo lo que escuché de una manera muy vaga. No tengo la información. Lo podríamos investigar mañana si gustan. Pero sí, en China. Y de hecho, esto está llegando acá porque la gente está diciendo, es que los gachas son apuestas escondidas para niños. Los niños ya están aprendiendo a apostar con los gachas. Ahora, yo entiendo, obviamente yo no soy un niño. Pero hay niños que juegan Heroes, niños que juegan Genshin, niños que juegan Star Rail, menores de edad. Yo creo que lo que deberían de hacer es prohibirles a los menores de edad jugar gachas, honestamente. Yo como adulto digo, yo no tengo problema, yo sé que, pues, ok, le metí 5,000 varos más los sponsors de Cindy, que nos ha hecho, muchísimas gracias, Cindy. Le he metido un dinerito al Heroes, ¿no? Pero el Heroes nos ha dado dinerito también. O sea, es una manera de agradecer de mi parte. Pero los niños que son menores de edad, meterle ese dinero a un juego, ¿sí me entiendes? Sí, eso que dice el Yordo, sí lo he escuchado. Sí lo he escuchado y si quieren lo platicamos mañana. Si alguien quiere traer información sobre eso, lo revisamos. Así como ahorita, Cindy, te felicito. Esto que me estás poniendo aquí de los números, de hecho esta página la voy a guardar, Cindy. Qué increíble. Te felicito. Esto me gusta. ¿Sale? Si vamos a hablar sobre un tema, me gusta que traigan esta información, ¿sale? Y lo platicamos. Yo trato de no tomar lados. Yo voy a tratar, como ahorita, por ejemplo, que hicimos con Cindy. Perfecto, tu opinión. Y la opinión, yo creo que, y te voy a ser honesto, Cindy, la opinión de la mayoría de los Pokémon fans. Y yo puedo incluirme. De hecho, yo siento que de los fans de Pokémon, Cindy, yo me incluyo. Porque yo he coleccionado todos los juegos de Pokémon que existen hasta este momento. Tengo todas las consolas de Nintendo que existen hasta este momento. Físicos. Menos los digitales que ustedes me han puesto. Ejemplo, Cindy, Escarlata. Pokémon Escudo. No, ese sí lo tengo físico. No, el anterior, el de Hisui. El de Hisui me lo puso Notepper. Y el Escarlata me lo puso Cindy. Esos son los únicos juegos que tengo en digital de Pokémon. Todos los demás los tengo físicos. Menos Rumble, por ejemplo. El Rumble era digital, ¿sale? Menos los Ranger, porque no me gustan. Menos los Mystery Dungeon. Más que el primero de Game Boy Advance. Ese sí lo tengo físico de Game Boy Advance. Pues, o sea, no estoy hablando al aire. ¿Sale? Y totalmente yo respeto la opinión de ustedes y perfecto. Y no es la opinión de Cindy, es la opinión de la mayoría de los fans de Pokémon que dicen Pokémon Black and White es el mejor juego de Pokémon.
Totalmente de acuerdo, lo es. Pero a mí no me gusta. A mí me hizo tomar una decisión de que ya no me empezó a gustar el marketing del juego. ¿Sale? De cómo lo empezaron a vender. De que, oye, güey, otros 2, cabrón. Chingues, vende uno, cabrón. Si va a ser la misma... Digo, que no es el mismo juego, como dice Cindy. Pero va a ser como una ambientación parecida. Cabrón, haz un juego, no más. Que sea la continuación, chavo. No 2 versiones otra vez, cabrón. O sea, ¿vale? Pero bueno, es mi pensar. Y es mi punto de vista. Y así como yo respeto el punto de vista de todos, como por ejemplo lo del Rirolcos, que no me pareció muchas cosas. Bueno, Rirolcos, pásame los clips donde dije estas mensadas, ¿sale? Y me disculpo en un video. Totalmente, ¿eh? Yo ya saben. Si digo una estupidez, lo reconozco, me disculpo, pum. ¿Qué sigue? ¿No? Pero necesito la información. Y yo respeto, ¿sale? Igual ustedes, por favor, si yo, por ejemplo, digo, no me gusta esto, pues también no pasa nada. Y no lo hagamos grande. O sea, por ejemplo, lo que me decía Cindy, con mucho cariño y respeto, y te mando un abrazo. Es que si me meto al Discord, no quiero hacer como, no sé, ¿cómo me ponías? ¿Cómo decía? Conflictos. No va a haber conflictos. Aparte que yo no soy mucho así como de poner el Discord. A menos, o sea, muy raro, Cindy, ya. O sea, si te fijas, solo con Ice pongo. Pero yo no soy mucho así. Digo, a lo mejor deberíamos de hacerlo un día, ¿no? En algún tema, a lo mejor hacer una mesa redonda estaría bien. Pero yo entiendo pero sí lo que pido es, no va a haber conflicto. O sea, no digamos que va a haber cuando no los va a haber, Cindy, no pasa nada. Si con el reroll, que me dijo puras mensadas, no hay conflicto. Imagínate si tú me estás diciendo algo que yo realmente digo, pues es lo que es. No es un juego, no es un remix. Es un juego totalmente diferente que ofrece más contenido, pero en 2 versiones. Ese es mi problema, ¿sí me entiendes? Otra ambientación, otro tema. Ok, véndeme 2 versiones. Sun y Moon. Órale, pa. Es otra región, son otros Pokémon. Órale, véndemelo. Sale. ¿Sí me entiendes? Y Cindy. No pasa nada, no va a pasar nada. ¿Sale? Pero yo opino que el calentarse y decir es que va a haber conflicto. No va a haber conflictos. Mientras digamos las cosas con veracidad, sentido común y las cosas como son, no va a pasar nada. Entonces platíquenme, esto me gusta. ¿Sabes por qué? Porque estamos ejercitando la cabeza y evitamos enfermedades. Estamos elaborando, estamos razonando. Me gusta. Estamos siendo críticos. ¿Sale? Me gusta. Esto me gusta. Bien hecho. Rirolcos, te atreviste. No traías el Omnitrix, pero te atreviste. Me gustó. Cindy, me gustó. Antonio, me gustaron tus comentarios. Jordan, me gustan tus comentarios. Todos los que están comentando me gusta, ¿eh? Síganlo haciendo. No les dé miedo. Rirolcos, prepárate un poquito más. Escucha más. Dedica un poco más de atención nomás. Muy bien. Sigamos leyendo. Mira, por ejemplo, el reroll que os digo, esto yo ya me lo tomo a risa, ¿no? Black and White 2 es más, así es. Está bien. Pero pues ya es una broma, supongo. En China regularon las horas de juego para los menores de edad según se... Sí, que solamente los menores de edad iban a poder jugar. Pero, Antonio, sí, ya me acordé. Pero eso sí es noticia, y eso sí lo vi, y eso sí es noticia. Los menores de edad iban a poder jugar 1 hora al día
por ley, ¿eh? Esto es ley. Es una ley, sí, total, eso sí. Pero esto no tiene nada que ver con las microtransacciones, Antonio. Es otro tema. Eso de las microtransacciones necesito fuentes. O sea, no puedo, no quiero hablar al aire. Por eso aclaro, lo escuché. Pero eso, el reportaje, eso de los menores, sí lo escuché. Dice el Reroll Cost, por ejemplo, X y Y, por ejemplo, en historia y dificultad no me gusta, pero lo que salvó la generación fueron las megas. Las megas, la mejor mecánica, así es. Y eso es algo, Reroll Cost, que estoy totalmente de acuerdo. A mí realmente, si me preguntas, de X y Y ni siquiera me acuerdo de qué va la historia. Imagínate, güey. Si tú me preguntas, pero yo no jugaba Pokémon por la historia. Yo no jugaba Pokémon por pasar la historia. Yo jugaba Pokémon para competir. Y X y Y a mí me gustó muchísimo por las mega evoluciones, por los, digamos ya, mecánicas ajustadas de combate, porque si estamos tomando en cuenta desde Diamante y Perla, se empezaron a ajustar las mecánicas de juego de ataques, por ejemplo, elementales, físicos y especiales, ¿no? Desde ahí empezó la ola de cambios. Y hasta X y Y, con lo de las mega evoluciones, ya estaban más aterrizadas estas dinámicas de daños físicos, especiales, defensa física, defensa especial, ¿sale? Fue una época de cambios que a mí me gustaron mucho dentro de Pokémon. Por eso yo disfruté muchísimo Pokémon X y Y. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Dice Cindy, es que el problema ya viene con lo de las terceras versiones. Ok. Entiendo. Es tu punto de vista, ¿no? A mí, de hecho, mi punto de vista, si tú me preguntas, yo prefiero terceras versiones a cuartas versiones. O sea, a traer 2 más, prefiero una más. O sea, ese es mi punto de vista. Entiendo lo tuyo, que a ti se te hace un problema que haya una tercera versión. ¿Ok? A ti no te gusta, ¿ok? Sigamos. A mí me gusta Pokémon, pero desde Sinnoh le perdí el hilo a la saga. Te soy honesto, yo también igual no me acuerdo de la historia. Solo recuerdo el BGC. A mí me gustaba mucho la liga. O sea, yo era del Video Game Championship. BGC. A mí la competencia era lo que me llamaba la atención de Pokémon desde Esmeralda. No, desde Esmeralda, fíjate. Yo ahí creo que ya estaba compitiendo en Esmeralda. ¿Cuándo un Pokémon Bold White 2? No, pues Carmesí, perro. Carmesí, Diamante, pinche Rirolcos y discutimos, ya sabes. Rirolcos, ya sabemos el proceso. Ya sabes. Ya sabes, ya te la sabes, perro. Dice el Antonio. No me gusta el Nike. ¡Ah! Antonio, estamos en un lugar seguro, bro. Solo lo había jugado por las colaboraciones. Antonio, no pasa nada. Estamos en un lugar seguro. Dice Cindy, ya mejor dejo el tema, que siempre toco el tema, me caliento. No pasa nada. Es que ese es el... Más bien, Cindy, yo creo que ese es el problema. Yo, por ejemplo, no estoy caliente. Estamos discutiendo. Esto es una discusión crítica, constructiva. Realmente no lo podemos tomar personal, porque no somos dueños de The Pokémon Company ni Game Freak. Incluso no somos dueños del juego. Así de fácil. Lo compramos. Ejemplo, tú haces el sponsor de Escarlata. Tú y yo no somos los dueños del juego Escarlata. Tenemos una licencia para jugarlo, y el día que se descontinúe ese juego o que decidan hacer algo con ese juego digital, F.
Porque no somos el dueño. Entonces, no nos podemos tomar personal. No pasa nada. No te calientes. Yo, aunque me vea efusivo, es porque me gusta, me emociono y me gusta, pero no me caliento. No, estoy tranquilo. O sea, le digo momazo al Reroll, pero porque le tengo confianza. Porque a Rirolcos ya lo conozco. O sea, Rirolcos, ¿estás hablando puras mensajes? Pues no, chavo, ¿cómo? Quiero mucho. Te prometo que te hago ese video, pinche Rirolcos, con todo el cariño. Mira, todo el cariño del mundo, disculpándome, pero me mandas esos clips, pero... Dice el Rirolcos, pues ¿cómo? Dice el Yordo, ¿cómo no te va a gustar esa joya, Antonio? Dice, me caliento por eso de que la gente los critica por no haber sido una tercera versión. ¿En serio? Oh, a ver. Cindy, a ver, te voy a poner aquí. Cindy, no me digas eso. Cindy, no soy el único que piensa esto. Te lo juro, Cindy, que nunca había escuchado que alguien más pensara lo que estoy diciendo en este momento. ¿En serio la gente? O sea, hay personas, estamos hablando en plural, o sea, estamos hablando de un sector que piensa que debió haber sido una tercera versión, Black and White. ¿En serio? Hay gente que piensa lo que yo, o sea, yo no digo que yo esté mal, sino que eso es lo que a mí me hubiera gustado. Pero yo no pienso que esté mal. Porque era una práctica que se venía haciendo en Diamante Perla. ¿Cuál era la tercera? Diamante Perla y no me acuerdo cuál era. O sea, fue una tercera, ¿no? La que salió ahí todavía fue la última. Esmeralda. Luego fue Perla, Diamante y algo, ¿no? No me acuerdo. Y ya después fue Black and White y Black and White 2. Ah, chinga, ¿no? ¿A poco en serio sí hay mucha? O sea, no digo mucha, pero sí hay gente que piensa lo mismo que yo. Nunca había escuchado, y te soy honesto, nunca había escuchado que alguien más, o en internet, o al haber leído que alguien pensara eso. Te lo juro que no. Yo pensé que no. O sea, dije, soy el único loco y pues ya, F, ¿no? Pues tengo que decir lo que pienso. Yo sé que no le va a gustar a la gente, pero no es para calentarse, no pasa nada. Te queremos mucho, Cindy. Estás en un espacio, estás en tu casa. Tú tranquila. Dice, Front Rerollcast. Creo que ahí sí terminaría odiando el juego, dice el Rerollcast. ¿Qué dijo el Rerollcast? Cuando un Pokémon Bolt White 2 en Pokémon Directo, sí o no, Cindy. Pues con un carmesí diamante, todo es posible. Rerollcast, todo un día jugándolo, pero no aseguro terminarlo, pues. Y diamante, perro, Dice el Antonio, demasiado fanservice para mí, Yordo. ¡Ah! Nunca sé suficiente fanservice, pinche Antonio. Dice, el reroll que ya está hablando de los que no son oficiales. Son no oficiales. Dice Rerollcos, ¿es oficial el Black and White 3? ¿Es oficial? Chido. Qué bueno, porque hay muchos fans que sí les gusta. Chido, qué bueno. Dice Cindy, te propongo esto, de si te pasas el Pokémon Run and Bun en directo, patrocino 2 juegos a tu elección. ¿Y de qué es eso, Cindy? O sea, yo digo, los retos están bien. Los retos están bien. Pero también, o sea, es viable. No es un Pokémon. ¿El cual fue el que no me gustó? No es el Ópalo. El Ópalo me gustó, ¿no? El otro, el Añil. No, ese pinche juego. O sea, no es porque no odio Pokémon. O sea, que quede claro que yo no odio Pokémon. Porque amo. O sea, yo creo que amo Pokémon Unite. No odio. Yo, Pokémon Unite, no lo dejé realmente de jugar. Porque lo odio, yo no lo odio. Se me hace un excelente juego. Me encanta Pokémon Unite. Por eso juego con todos los personajes. Por eso agarro el juego. Y me va muy bien todavía porque me encanta. Le pongo mucha atención. ¿Sale? Pero lo he dicho muchas veces. Pokémon Unite se está muriendo por la gente que te encuentras bien momazo que juega Pokémon Unite. O sea, juegan muy mal. La gente juega muy mal.
Es el Pokémon Esmeralda. El Run and Bone es el Pokémon Esmeralda. Dice, it's a core difficulty hack of Emerald. O sea, más puerco el Esmeralda. A ver. A ver, lo voy a traducir. Dice, Pokémon Run and Bone es un juego más difícil de Esmeralda. Inspirado en juegos como Kaizo Esmeralda y Red Radical. Putz, sí se oye muy puerco eso. Pero ofreciendo muchas nuevas tomas y maneras de hacer las batallas interesantes. Mucha calidad de cosas disponibles harán que tú gastes mucho tiempo y diversión en vez de preocuparte sobre las cosas tediosas y que te pide que hagas. El juego también tiene más de 500 batallas. A ver. Y todas de ellas fueron diseñadas con movimientos diferentes y sinergias en los equipos, haciendo cada entrenador único en su propia manera dentro del mundo. No vas a estar derrotando a los líderes de gimnasio y a los equipos Aqua y Magma. Y también se les ha... Ah, ok, sí. No, dice que no. Porque se les ha dado una atención extra a las peleas de jefe, donde se añaden como complemento en el juego. Cada victoria se sentirá como un logro. Nada más por la descripción, híjole. A ver, pues, deja ver. Bueno, pues si está inspirado en Esmeralda, pues a lo mejor sí, porque pues, Esmeralda es mi juego favorito. Run and Bone, juego imposible. Dice, es un Nuzlocke imposible Pokémon Run and Bone. Nah, no juego. O sea, eso de que me muero y vuelvo a empezar, nah, eso no creo, Cindy. No, pues yo creo que ya de una vez te digo, si se parece a Nil, no. La peor experiencia para jugar Pokémon para mí. O sea, necesito estar ahí todos los días, todo el día. Pues mejor hago directos. Y sin enojarme. O sea, si es un juego que así te mueres y ya valiste, nah, pues mejor no. Honestamente. O sea, sale. Te lo digo conforme a mis capacidades en cuanto a mi paciencia, mi edad y mi tiempo también. Si va a ser así como el añil, no, entonces yo creo que F. Si ya me está dando frío y estoy viendo, mira, 99% imposible. No mames. Es mejor ¿no? A ver, Cindy, te propongo que mejor nos pasemos Palworld. Mejor, ¿no? Yo digo que se reporte Cindy y mejor diga que mejor jugamos Pokémon, nos pasamos el primer gimnasio de Pokémon Palworld y lo que tú gustes, Cindy, no hay ningún problema. Lo que tú gustes. O sea, realmente, Cindy, yo me intereso realmente por lo que tú propongas, porque aquí me gusta cuando me proponen, ejemplo, el Rirolcos me propuso intentar Reverse 1999, el Rirolcos está ahí, lo puede verificar él. Dije, ok, lo pruebo, pum, lo jugamos, no me gustó, pum, pero lo probé, ¿no? Por ejemplo, Cindy, no, pues podemos jugar esto, hemos jugado un buen de cosas, Cindy, y algunas me gustan, algunas no, ¿vale? Y yo te agradezco mucho el sponsor. Y lo que tú gustes, Cindy, adelante. O sea, si por ejemplo tú pones un reto y lo completo, perfecto. Pero lo que gustes, Cindy, tranquila, ¿sale? Lo que tú gustes. Te voy a decir por qué. Yo lo hago por el contenido y también lo hago porque pues me gusta traer variedad, probar cosas nuevas, ¿no? Pero realmente, Cindy, y te voy a reconocer, has ayudado muchísimo al canal, ¿sale? Y la verdad me daría mucha pena
pedirte algo, honestamente, Cindy, porque tú realmente, lo debo decir, MVP del 2022, 2023, MVP. O sea, en cuanto a números, gracias, Cindy, te lo agradezco mucho y te lo seguiré agradeciendo. Y a todos los que hacen sus membresías, hacen super chat, por apoyarme. Digo, últimamente, este último año, este comienzo de año, no me ha ido muy bien realmente, pero yo lo único que hago es, Preus, si pueden, sus membresías, si pueden también, super chat, jefes del canal. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Pero realmente no les puedo exigir. O sea, no, Cindy, no te puedo exigir, no te puedo pedir. Lo que tú gustes, Cindy, ¿sale? O sea, ya nada más tú agarras y me dices, no, pues mira, pum, ¿no? Mira, pum, 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 lo que tú gustes, Cindy, ¿sale? Ahora, yo pregunto, ¿es como Pokémon Añil? ¿Es una vida nada más y reinicias? No, sáquense. Vamos a estar ahí todo el año jugando ese. No, pues no. Mejor este, Cindy. Ve, mira, Cindy. Mira, como en Fortnite. Mira, Cindy. Fortnite. Palworld. ¡Ah! Ese juego no me gusta, va a decir Cindy. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau.